Pues aquí estamos un jueves más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas tardes, donde quiera que ustedes estén. Brothercitas y sistercitos, amigos y amigas. Y no digo amigues porque primero muerto que el idioma tiene su razón de ser. Bueno, ya empiezo metiéndome en un lío. ¿Qué le vamos a hacer? Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll, como diría Miguel Ríos. Tengo alguna anécdota interesante con Miguel Ríos alguna vez. Bueno, pues esta es la revista semanal del Rey va Desnudo. La llamamos la revista semanal para diferenciarla de los vídeos a fondo que hacemos y estrenamos los miércoles en el mismo canal, para no tener dos canales, uno con streamings y otro con los vídeos que hacemos, que tienen producción, que son tan guionizados, que están un poco más desarrollados y que son los que originalmente dieron pie a este canal. Y lo que queremos hacer aquí es compartir ideas, compartir puntos de vista e invitarlos a que piensen, porque pensar es gratis, pensar es bueno, pensar es sano, igual que sentir es gratis y sentir es bueno y sano. Aquí hay un detalle curioso, ahora que me hizo pensarlo. Del bachillerato el que yo salimos hace 50 años, lo cual es un montonal de tiempo. Pese a lo cual yo sigo siendo joven. Yo sigo teniendo los 18 años que tenía cuando salimos hace 50, sencillamente que he tenido mucha más experiencia teniendo 18 años durante este último medio siglo. Bueno, pero el caso es que nos pidieron a los exalumnos que si queríamos rellenar un cuestionario y contar cómo nos había ido en la escuela y el día más bonito y este tipo de cosas que se hacen en las escuelas, para eso sirven. Y al final preguntaban qué les dirías tú a los que se gradúan hoy, a los que se gradúan 50 años después de ti. Yo les decía lo que digo aquí siempre: piensen y sientan intensamente. Pensar y sentir, además de que son en gran medida lo mismo, aunque mucha gente hace hay una dualidad absurda, y podemos hablar de eso si quieren más tarde, piensen y sientan intensamente, ¿no? Y decía otra cosa que no me pareció tan tonta, y es que me la inventé a las 3 de la mañana. Decía, acuérdense que no todos los sueños se hacen realidad. Vivimos en un mundo en el que te dicen, no, si tú quieres es posible. No, no es cierto. Trata de morderte un codo, verás que tienes un problema. O solo lo puedes hacer si te cortas el brazo, pero entonces tienes más problemas que morderte el codo. Y decía yo, no todos los sueños se hacen realidad, pero solo se hacen realidad los sueños de la gente que se atreve a soñar. Y esto es una invitación en cierta medida a decir, mire, el idealismo no lo puedes echar de lado simple y sencillamente por estar abordando la realidad de manera directa. Simple y sencillamente tienes que acordarte que el idealismo tiene que convivir con la realidad, pero no se puede hacer a un lado la realidad como lo hacen los que creen que impossible is nothing, que viven en un comercial de Nike donde nunca les pagan lo que le pagan a los modelos de Nike, o Nike o Nike o como le quieran llamar. Pero tampoco es razonable el desprenderse totalmente de la capacidad de soñar y de imaginar un mundo mejor y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues piensen y sienten que es gratis, y gratis también es este streaming que pueden ustedes ver sin costo alguno, aunque por supuesto, si nos quieren ayudar para que sigamos adelante, pues tenemos la posibilidad de que nos apoyen, ya sea en Patreon con una colaboración mensual o ya sea en PayPal con una colaboración por una sola vez. Y ahí tienen mis redes sociales: Twitter, donde estoy peleándome todo el tiempo, continuamente; Instagram, donde estoy poco, la verdad; la página web que no visita ni Dios; y el correo electrónico que creo que en 2 semanas no lo he abierto. O sea, Twitter. Si quieren algo conmigo, Twitter. Por lo menos mientras quiera el tío Elon Musk, que finalmente el jueves pasado, por cierto, ya me quitó mi marquita azul, esa marquita azul que yo había solicitado para demostrar que yo soy yo, porque había una época hubo cuentas fake, ¿no? Cuentas de haters. Yo tengo unos haters muy, muy acelerados. Entonces, pues era bueno no dejar claro que había uno que era genuino y pues los otros dos son imitaciones. No se deje engañar. Pero ya, me la quitó Elon. Pero mientras estemos en Twitter, vamos a estar allí, vamos a seguir dando lata, por supuesto. Y la última invitación de nuestro inicio de programa siempre es, programa, le digo, yo estoy re loco, no es un programa, es un video, es un streaming normal en YouTube, no es un programa de televisión, ni mucho menos. Los invitamos a que vean nuestros vídeos a fondo, y el de ayer a mí me parecía muy importante, sinceramente, es de los vídeos que me parecen relevantísimos
pero a sabiendas de que no iba a tener un éxito así delirante. Lleva 11.100 visitas, que tampoco es poco, pero yo creo que es uno de los temas más importantes que tenemos que abordar en la actualidad, porque sigue habiendo esclavos. Y no son 3 o 4. Hay lugares donde se compran y se venden esclavos todavía, en Mauritania, en Zanzíbar, pero también hay toda una forma de esclavitud moderna que debe ser combatida, que afecta, como contábamos en este video, a unas 50 millones de personas, de las cuales 10 millones son niños. Y esto engarza con otro video poco exitoso de los míos, pero que también a mí me pareció muy importante, que es el del trabajo infantil. No podemos estar victimizando a los niños, no podemos permitir que se victimice a los niños, que los victimice el Dalai Lama o los sacerdotes católicos, o no todos los sacerdotes católicos, pero un porcentaje mucho más alto que el de la población común y corriente. Ya hemos visto por qué puede pasar esto, ¿no? Porque a dónde se va a enrolar para ir a trabajar una persona que tenga retorcido el gusto sexual, pues va a ir a lugares donde tiene acceso a personas que pueden satisfacer sus problemas, sus visiones patológicas del sexo, ¿no? Entonces, pues también el sacerdocio por eso atrae a ciertas personas. Pero no podemos dejar que pase eso. Mucha gente que se escandalizó ahora con lo del Dalai Lama no se escandaliza porque salen constantemente las cuestiones de las denuncias sobre los sacerdotes. Y hoy vamos a ver algo de lo que hicieron los arzobispos los obispos españoles últimamente, en las últimas semanas. Y al mismo tiempo hay niños trabajando, hay gente que aplaudió a Evo Morales porque legisló el trabajo infantil, cuando la Organización Internacional del Trabajo condena el trabajo infantil, y tienes esta tropa de personas que dicen que son los defensores de los trabajadores y los defensores de los desprotegidos, aplaudiendo porque los niños bolivianos iban a poder seguir bajando a las minas. Bueno, no, hombre, no. Lo menos a lo que tienes derecho es una niñez razonable. No te digo la niñez más feliz del mundo, pero una niñez razonable, digna. Ya luego, a partir de los 13, 14 años, te empiezas a enfrentar a las hostias de la vida, pero que lleves hostias cuando eres pequeño, que lleves golpes y que no puedas ser niño, con todo lo que implica el tener las experiencias que tiene un ser humano en formación, para ser un ser humano bien formado, con experiencias, con capacidades, con disfrute, con aprendizaje, con todo lo que es el proceso de desarrollo de un ser humano, desde que nace, y precisamente para poder aprender nace tan indefenso. Es un proceso que se llama neotenia. Precisamente por eso tenemos que defender la niñez como una de las cosas fundamentales, ¿no? No puedes tener personas adultas sanas si no tuvieron una niñez medianamente razonable. No te digo que una niñez, te digo, no hay una niñez perfecta y todos tenemos recuerdos medio terribles de la niñez, pero no puede ser un horror como el que viven millones y millones de niños mientras nosotros miramos para otro lado. Dicho lo cual, tengo hoy una noticia importante que dar sobre el video del próximo miércoles. No sé si ustedes conocen o han oído hablar de un fotoperiodista español que se llama Manu Bravo. Se llama Manuel de Macoque Bravo, pero se ha dado a conocer como Manu Bravo, ganador de una multitud de premios como fotoperiodista, ganador del premio Pulitzer en 2013, que se hizo conocido porque fue detenido por el régimen de Gaddafi en 2011, y que ha estado cubriendo la guerra en Ucrania. Miren, todos los que están opinando sobre la guerra en Ucrania no están en la guerra en Ucrania. Así de sencillo. Es muy fácil opinar sobre la guerra si no has estado en ella, y si no te acercas a la gente que ha estado allá, sino solamente ves por la tele rusa y te crees todo lo que dice Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, cuando sale por el mundo a repartir mentiras. Como Manu Bravo es de aquí de Asturias, y por alguna causa conectamos en Twitter por algún comentario que yo hice y él comentó, o al revés,
el hecho es que le dije un día, oye, ¿podrías conversar conmigo en el canal? Me dijo, sí, pero en este momento es muy difícil. Todo esto por Twitter, ¿eh? Lo estamos haciendo por mensajes de Twitter. De momento es difícil, me dijo, porque estoy en el Donbass, estoy en el frente de batalla, entonces espérate que regrese a Kiev y hablamos. Bueno, esperamos el tiempo que sea preciso. Volvió a Kiev, seguimos hablando y finalmente, pues después de unos cuantos intercambios, ahora que tuvo una oportunidad de estar por aquí, por Asturias, nos tuvimos una larga conversación. Quiero mostrarles un pequeño teaser de lo que fue la conversación que el próximo miércoles a las 6 de la tarde vamos a estrenar. Que saliéramos del Donbass, que fuéramos hasta Dnipro, porque tenían informaciones muy fiables de que iban a invadir. Me parecía volver a guerras casi napoleónicas de conquista. Si eres carne de cañón. Y te cuentan cosas muy bizarras, ¿no? Porque ahí sí que es básicamente, tú sales ahí, si retrocedes te matamos, a tomar por el culo. Todo esto luego lo estamos viendo a través de representantes políticos, de ex vicepresidentes del gobierno, o sea, de gente que en un momento dado, pues ¿me entiendes? Su mensaje se escucha como si fuera algo más de peso, ¿no? Y quiero decir, al final, volvemos a lo mismo. A mí estos pobres diablos, pues me parecen pobres diablos. Están justificando una invasión a un país independiente, legítimo, soberano, y se justifica que en un momento dado pues hay gente que tiene que morir por una causa que se mantiene en una ficción, pues obviamente te pone muy mala hostia. Son unas pequeñas muestras de lo que hablamos. Hablamos del inicio de la guerra, hablamos de la realidad de la guerra y hablamos de cómo se está contando la guerra y cómo le están contando aquí. Pues esos que él llama unos pobres diablos, que otros han llamado unos hijos de Putin, y que yo, porque no me gusta decir palabras altisonantes en este streaming, pues no les voy a decir, no les voy a dar nombre ahora, pero ya saben ustedes de quiénes hablamos. Esta gente que cree que es antiimperialista hasta que hay un imperio que les gusta y entonces ese sí ya no lo pueden atacar. Los invito el miércoles a esto. Voy a hacer un repaso rápido por el chat y a ver qué nos cuentan. ¿Qué le parece que en España el gobierno ahora ofrecerá los mismos privilegios fiscales de la Iglesia al resto de confesiones religiosas? Pues mira, me parece de la patada, pero lo entiendo como la mayoría de la gente que se ha lanzado a la crítica no lo quiere entender. Verás, las ventajas que tiene la religión católica en España están consagradas constitucionalmente en leyes y en un instrumento de derecho internacional que es el concordato que se firmó con el Vaticano, que tiene rango de ley internacional, es un tratado entre países y por lo tanto es supraconstitucional. Todos los tratados que firma un país con otros países o con organismos multinacionales tienen rasgos supraconstitucionales en todos los países, ¿eh? O sea, la ley internacional es superior a la ley nacional, como las leyes nacionales son superiores a las decisiones de los municipios o de las entidades regionales que puedan haber en tu país, estados, provincias, whatever, como les llamen. Entonces, si esas ventajas tiene la Iglesia Católica, mal, pero es muy difícil quitárselos. Ojalá se pudiera. Ojalá y se den las condiciones necesarias para que se pueda suspender estas ventajas de la Iglesia Católica. Pero en la medida en que las tiene, es injusto que no las tengan los demás. ¿Sí? Ese es el problema, que es justo que esos beneficios los tengan los budistas, los judíos, los musulmanes, etcétera, y al mismo tiempo es injusto
que los tenga cualquiera de ellos. Entonces habría que buscar, sí, hay que buscar, y no digo yo que haya que buscar, es que el Partido Socialista ha buscado de muchas formas deshacerse de la Iglesia, pero tenemos varios problemas que la gente no quiere ver. Primero, no tienes los votos suficientes para cambiar la Constitución, ni para establecer un nuevo concordato, ni nada. Es decir, el Partido Socialista está gobernando con el límite de votos para no entregar el poder a la derecha. Pero hay otro problema. Hay muchos socialistas que son católicos y que no consideran del todo injusto que su iglesia tenga estas ventajas. Tenemos, por ejemplo, una gran cantidad de militantes aquí en Gijón y gente a la que yo admiro espectacularmente del pueblo gitano. El pueblo gitano es evangélico. Y entonces te preguntan, bueno, ¿por qué los católicos tienen ventajas que no tengo yo, que no tenemos nosotros en nuestros templos y en la vida religiosa que tenemos nosotros, ¿no? ¿Y por qué les dices? Pues es que nos gusta la injusticia. Pues no. Entonces, es una decisión que yo entiendo como justa en la medida de las limitaciones que se tienen actualmente, pero no avanza en el camino al laicismo. Y es que el camino al laicismo es muy difícil, es muy complicado. En España es especialmente complicado, porque te digo, en la izquierda hay gente que pertenece a esas iglesias también, y por otro lado, la cantidad de votos que necesitas tú para, en un momento dado, plantearle al Vaticano, y vamos a hacer otro concordato, porque el que tenemos ya no me gustó, no se tiene la potencia política necesaria para conseguir eso. Ni se va a tener en un futuro próximo, O sea, yo puedo, y seguirá el Partido Socialista poniendo en su programa que tiene que avanzar en el laicismo. Pero si no lo puede hacer, si no tiene los votos, si cada vez que pasa algo se forma otro nuevo grupo de izquierda que se lleve el 15% de los votos, y va a tener con ese número de votos mucho menos diputados que si esos votos fueran para el PSOE, que tendría muchos más diputados, y tiene el sabotaje de la propia izquierda, de la izquierda que se considera la izquierda del PSOE, pues no se va a conseguir avanzar en eso ni en muchas otras cosas. Cuando tú presentas las cosas ante un parlamento, ante un congreso, ante un grupo de diputados o de senadores, lo que decide son los votos. Y si la Constitución establece que se necesita una mayoría calificada, no sé si de 3/5 partes o de 2/3 partes, para hacer ciertos cambios, y no tienes esos votos, ya puedes tener las mejores intenciones del mundo, que te las comes en la cena con patatas. Y eso es lo que la gente muchas veces no quiere entender. Bueno, Mauricio, he visto en YouTube algunos vídeos de Irving Gatell, historiador mexicano. Me parece que sería una interesante entrevista por arriba desnudo. ¿Tú cómo lo ves? Conozco a Irving, bueno, hemos tenido algún intercambio. Irving es un libertario de derecha. Tiene mucha razón en muchas cosas, porque como gente que defiende la libertad y como crítico del gobierno, por llamarle de alguna manera, de Andrés Manuel López Obrador, coincidimos en muchas cosas, pero ideológicamente vivimos en mundos totalmente diferentes, ¿no? Entonces lo puedo respetar, pero no veo razonable de qué podríamos hablar. Hablar de López Obrador ya lo hago yo, no necesito ir bien, la verdad. ¿Hablar de qué? ¿De libertarianismo? A ver si se hace publicidad en mi canal. Pues tampoco, ¿no? Él es un conservador, es un hombre de derecha, muy respetable, pero en mi canal trato de no darle publicidad a ciertas cuestiones. La gente hay unos que son muy listos, creen ellos. Entonces, empiezan un comentario diciendo que van a discutir algo que yo dije en un video, y a continuación empiezan a promover su religión o su visión de los ovnis, o sus libros, o sus videos, y se sienten astutísimos, ¿no? Claro, yo los veo, yo tengo, entre otras cosas, no puedes publicar enlaces en los comentarios de este canal, salvo que yo los apruebe. Y algunos de ellos, de hecho, YouTube mismo los borra. Hay gente que me ha dicho, ¿por qué me borraste esto? Y yo, no fui yo, pero llevo un control bastante razonable de lo que se cuenta en los comentarios de aquí. Y no fui yo, fue YouTube también, que también borra cosas. Entonces, no, me cae bien, pero me cae bien, fíjate, puedo decirlo, siendo ideológicamente tan distintos, pero no lo veo en el canal.
igual me convencen un día. Albert Camus, Dios mío, Carolina, Albert Camus declaró: no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, y es el suicidio. Ya que usted es un pensador de problemas serios, tampoco, quisiera preguntarle si no ha pensado en suicidarse. A ver, primero lo que dijo Camus. El que lo haya dicho Camus no significa nada. Camus era un periodista, dicen que era un filósofo. También decía él, igual que yo, que sigo siendo de izquierda, a pesar mío y a pesar de la izquierda. Pero no creo que el problema del suicidio sea filosófico, yo creo que es un problema psicológico. Entonces, el suicidio como tal no existe. No hay una causa del suicidio. No hay forma de igualar a todas las personas que se quitan la vida, porque la cantidad de causas y de visiones es tremendamente diferente. No puedes igualar a una persona que en un rasgo de inmadurez total y sin los apoyos de amigos, familia y demás, el día que lo deja la novia o el novio se suicida, a una persona que tiene 80 años, está sufriendo horrorosamente un cáncer y quiere acabar con su vida para dejar de sufrir. No es lo mismo, aunque le llamemos igual suicidio, no es lo mismo. Yo de adolescente, fui un adolescente atormentado, yo escribía poemas. Y todavía escribo poemas en ocasiones. Como adolescente atormentado, pensé en el suicidio como todos los adolescentes piensan en el suicidio, pero jamás en serio. ¿Por qué? Porque me gustaba vivir. Sí, podía ser muy feo vivir a ratos, por supuesto, puede ser horroroso, pero tampoco está tan mal. Y más cuando uno sabe que es alguien que tiene una situación de vida mucho mejor que el 90% de los seres humanos. Entonces, no, nunca me lo planteé muy en serio, y siempre pensé que en algunos casos al menos era una gran derrota. El suicidio en otros casos era un problema fundamentalmente de no tener los apoyos necesarios, ni dentro ni fuera, para sobrepasar un obstáculo determinado, ¿no? Nunca podría yo condenar a alguien que se haya quitado la vida. Tengo amigos que lo hicieron, tengo conocidos que lo hicieron, pero no creo, insisto, que sea un problema filosófico. Nadie decide filosóficamente quitarse la vida, lo decide por una cuestión de carácter psicológico, fisiológico, de dolor, de sufrimiento real o imaginario, de miedo real o imaginario en un momento dado, de abordar las cosas con absoluta seriedad. A ver, si tú eres, no sé, si tú eres agente secreto ruso y Rusia decide que ya no le gustas, pues muchos van a preferir suicidarse a que los manden a torturarlos y a sufrir horrorosamente en una cárcel para el resto de su vida. No puedes equiparar eso a quien en un momento dado de desesperación, cuando su familia lo ha dejado, cuando no tiene dinero, cuando todo se ve color de hormiga, pues opta por dejar de sufrir también. Entonces no lo veo así, no lo veo como un problema filosófico. Se acaba de aprobar la anulación del CONACYT y ahora pusieron en un mismo saco las humanidades, las ciencias y tecnologías. Quieren dar apoyos directos a científicos e investigadores. Y apoyos directos significa control. Es decir, cuando tú le das recursos públicos a una institución para que esa institución, con base en su manera de hacer las cosas, en su visión, en sus proyectos, reparte esos recursos entre sus investigadores, lo que estás haciendo es dejarle la decisión a cada institución. Y como hay muchas instituciones, pues vas a tener una gran diversidad de aproximaciones a los problemas científicos y tecnológicos, que es lo que suele pasar. No hay nadie que esté investigando solamente una cosa que no esté investigando nadie más. En general, los grandes problemas están siendo sometidos a muchísimas aproximaciones, y entonces algunas de ellas funcionan y otras no funcionan. Y ahí hay que tener la conciencia de que mucho del dinero de la ciencia va a eso, a proyectos fallidos que sonaban bien al principio y que resultó que no funcionaban. Y es parte de la inversión científica. No es ni que hagan mal su trabajo los investigadores, ni que se equivoquen las instituciones,
sino que hay que seguir todos los caminos. Y de pronto alguno de los científicos viene caminando, da la vuelta a la esquina y ¡paf!, se encuentra con algo que no esperaba. Lo que consigue el CONACYT con esta actitud, evidentemente, es que quien quiera quede en la satrapía del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, que es como le han puesto ahora, con la nueva ley de ciencias que la sátrapa actual del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Bulla Roses, ordenó o hizo que se ordenara que se suspendieran 5 parlamentos públicos que quedaban pendientes para que los científicos de verdad hablaran con los legisladores antes de que se hiciera la votación. De 7 parlamentos se hicieron solamente 2 y luego se procedió a hacer la votación en algo de lo que se llama, y quizás luego podemos abundar en ello, la dictadura de las mayorías, porque la democracia no es solo una cuestión de quienes tienen mayoría, quién tiene minoría. La democracia es muchísimas cosas más que, entre otras cosas, incluyen el evitar la dictadura de las mayorías y evitar que las minorías queden desprotegidas, que sean víctimas de injusticias por el solo hecho de no tener los votos suficientes, ¿no? Entonces, por lo que ha hecho María Elena Álvarez Bulla, a mí tampoco me sorprende. Esa ley que ahora ha colado ya la tenía abocetada en el proyecto que hizo en 2018, antes de que López Obrador ganara. Cuando López Obrador dijo que la iba a nombrar al frente del CONACYT en un debate con otros candidatos, fue cuando yo empecé a protestar y a decir, no, esto no puede ser, esto es un error gravísimo, esta mujer es una renegada de la ciencia, esta mujer ha mentido en el pasado de manera constante y demostrable, ha manipulado la ciencia, ha manipulado los estudios, ha ocultado estudios que no le dan la razón, le ha dado importancia a estudios absolutamente inaceptables como los del el pseudocientífico también Seralini, francés, antitransgénicos, que por ejemplo para demostrar que el glifosato producía cáncer, le aplicó cantidades delirantes de glifosato, que si usted se bebiera 3 litros de glifosato al día, más o menos estaría como las ratas de Seralini. Pero además eligió una cepa de ratas que se utilizan para investigaciones de cáncer y que por lo tanto tienen una tendencia genética a generar tumores. Sí, son ratas que se han creado para que produzcan tumores para poder estudiar mecanismos contra el cáncer. Claro, ¿qué hicieron las ratas? Producir tumores por culpa del glifosato. No, hombre, porque así estaba diseñada esa cepa en particular para los estudios de oncología. Sin embargo, esto de María Elena Álvarez Bulla esto es la verdad. Miren, ahí está demostrado todo lo que yo decía. Oiga, pues que aquí hay otros 35 estudios que dicen lo contrario. Ah, no, esos no valen. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y si esta ley estaba bocetada en 2018 en el programa que desarrolló sola, sin asesoría de nadie, Álvarez Bulla, y que yo comenté ampliamente en un video en este canal en 2018, cuando todavía no tomaba posesión López Obrador, pues no me sorprende, es lo que ha querido siempre. Atacar a todos los científicos que no la acatan, que no se someten a ella, premiar a los científicos o amigos o hasta modistas que se someten a ella y controlar la ciencia para ideologizar la ciencia y lograr que solamente se hagan las investigaciones que a ella le parecen ideológicamente correctas porque van a ayudar al futuro del país, cosa que no puedes saber. No puedes saber qué investigación va a rendir frutos benéficos para un país o para una profesión determinada o para una actividad humana determinada. No lo sabes ni cuando estás metido en ello, mucho menos lo sabes desde fuera. Estaba yo pensando ahora en un medicamento contra la diabetes de tipo 2, que ahora se ha descubierto que aplicado a personas normales ayuda a reducir, a bajar de peso, pero todavía no se sabe si tiene algunos problemas secundarios, pero resultó que servía para esto y no se lo imaginaban. La Viagra o el Viagra, el sildenafilo, estaba investigándose para otra cosa y de pronto se descubrió que por el óxido nitroso, que facilita la captación de óxido nitroso, resulta que permite
que la sangre fluya más libremente hacia el pene, y entonces logra erecciones en personas que no tenían erecciones desde no sé cuánto tiempo atrás. Nadie lo sabe. Y Álvarez Bulla pretende saberlo única y exclusivamente por lo que ella ideológicamente decida, que seguramente será bueno para el país. Total, si ella es la única que manda, ¿quién le va a decir algo? Yo intenté parar ese nombramiento y fui saboteado por gente cercana a mí en el pasado y gente que está muy cercana hasta hoy con Andrés Manuel López Obrador, como fue el caso de Pedro Miguel. Así que ya lo sabíamos, y así va a ocurrir. Gracias a Sergio Montes Vázquez por el super sticker. ¿Qué opinión tienes acerca del lanzamiento del Starship hace pocos días y su fallida separación de la segunda etapa? Ninguna, no tengo ninguna opinión. Era algo que ya el hecho de que hubiera pasado esos minutos ya no lo esperaban sus propios creadores. Acuérdate que esto es un proyecto de Elon Musk, pero que no está llevando Elon Musk, no es como Twitter. Lo están llevando científicos especializados que sabían lo que estaban haciendo y que no esperaban. Si despegaba sin estallar ya era ventaja. Si lograba levantarse algunos cuantos metros o cientos de metros más, ya era un avance por la situación en la que hasta ahora han estado los estudios del Starship. Entonces, no opino nada, van por buen camino y todos ellos están satisfechos, enormemente satisfechos de lo que se consiguió con el lanzamiento. De Tucker Carlson vamos a hablar. Ahora que se enfermó AMLO, ¿por qué en México no hay vicepresidente? Si muriera AMLO, ¿quién quedaría al mando? Bueno, la Constitución establece quién va a quedar al mando, no me acuerdo ahora, pero pues hay que revisar la Constitución. Y yo recordaba que era o el presidente del Senado o el presidente de la Suprema Corte de Justicia. No me acuerdo quién es, porque esa parte de la Constitución mexicana hace mucho que yo no la reviso, pero está establecido constitucionalmente de una manera clarísima. No hay vicepresidente en México porque cuando el vicepresidente es el heredero empieza a hacer complots contra el presidente. Esto pasa, por lo menos en los países como México, ¿no? En otros países no pasa tanto, pero en los países donde la democracia es endeble, y soy generoso al decir que en México es endeble, pues no es conveniente tener la figura del vicepresidente. Entonces, a partir de los gobiernos revolucionarios se optó por prescindir de la figura del vicepresidente, que además no tenía mucho que hacer, ¿no? Y como el último vicepresidente que hubo en México fue Pino Suárez y lo mataron junto con Madero, pues ya no volvió a haber vicepresidente. Obviamente hay razones legales, y esto no es que a alguien se le ocurrió, pero ve la Constitución. Gracias a Daniela O. Al fin puedo ver un live. En México se están poniendo de moda las barras Access y Sinfonía de Posibilidades, que se resumen en el universo conspira a tu favor si me pagas. ¿Por qué pululan estas cosas? Porque la gente quiere esperanza. La gente quiere esperanza y pululan más entre las personas que más necesitan esperanza. Y no forzosamente hablo de los más pobres, ¿no? Hablo de quienes pueden tener una gran cantidad de bienes materiales, pero encuentran sus vidas vacías. Entonces siempre aparece un gurú que los llena. Entonces, vamos, es muy lógico y muy razonable y muy triste, porque deberían estar bajo el control de quienes deben impedir que estafen a otras personas, ¿no? Entonces, voy a echarles un ojo al de las barras Access, pero... Gracias, Julio Higuera, desenmascarar mentirosos. Pues se hace lo que se puede, a veces no se puede mucho, pero... no sé quién es el doctor que me dicen, doctor de la Rosa. ¿Es cierto que la emisión monetaria desmedida genera inflación? ¿O hay otros factores a tener en cuenta además de ese? Sí. O sea, sí, la emisión monetaria desmedida genera inflación, pero no es la única causa. Hay una multitud de causas. Nuevamente lo que les digo es, lean a Krugman. Krugman es uno de los que han estudiado más a fondo los mecanismos que generan la inflación. Y en el último proceso inflacionario en Estados Unidos, él era el único que decía, igual no se va a desatar esto como un proceso inflacionario a largo plazo. Y los otros, no, aquí va a haber un desastre, ya sabes, los criptobros vendiéndote monedas cripto y tal y cual. Y resultó que Krugman tenía razón. Y no es que él crea que son muy buenos los economistas para predecir, pero es un hombre cauto y razonable.
Ah, cuando alguien dice que no es ni de derechas ni de izquierdas, ¿está diciendo implícitamente que es de derechas? Sí, en general sí. En general sí, porque la gente de izquierda no nos molesta, no nos duele mucho llamarnos de izquierda, ¿no? Pero a la gente de derecha siempre le parece mal que la llames de derecha, ¿no? No, yo soy liberal. No, no eres liberal, es un tipo bastante conservador y reaccionario. No, no, es que yo no soy de derecha, es que la derecha es otra cosa. No, no es. Pero entonces, quien dice no soy ni de izquierda ni de derecha tiene tendencias de derecha que no quiere reconocer en la mayoría de los casos. En otros casos simplemente desconoce de qué está hablando. Yo por eso he hecho un par de vídeos sobre qué es izquierda y qué es derecha y por qué son conceptos que necesitamos todavía, que no se han superado como creen algunos. Así que, ah, saludos desde Salina, Kansas. Mira, Kansas. Todo el mundo me está saludando aquí. Qué bueno. Chile, Colombia, Ciudad de México, San Francisco, California. Califrisco, mira. O San Franforni de Califrisco, como le decíamos cuando éramos jóvenes. En Nicaragua el gobierno sigue robando a la población en general. El último zarpazo fue unas monjitas de una isla, en un lago, del lago Cocibolca, acá en Nicaragua. He estado en conversaciones con Sergio Ramírez, a quien tengo el gusto de conocer, que fue vicepresidente nicaragüense durante el primer gobierno sandinista, cuando fue un gobierno sandinista, en realidad comprometido con la gente, que ha sido obligado a abandonar Nicaragua por su antiguo correligionario, compañero y demás, Daniel Ortega, la bestia Ortega, también lo podemos llamar el chacal Ortega, o quizás el buitre Ortega. ¿Cuál les gusta más, el chacal Ortega o el buitre Ortega? Vamos a hacer un poll rápido, una encuesta rápida. El chacal Ortega o el buitre Ortega. Y he estado hablando con Sergio Ramírez a ver si es posible que tengamos una conversación sobre la realidad de Nicaragua. Se me van a echar encima muchos, pero diferencia entre cultura y folclore, me gustaría saber su opinión. Ninguna. Hay cultura que no es folclore, pero no hay folclore que no sea cultura. Folklore significa la cultura del pueblo, folklore. Lore son las tradiciones populares, las tradiciones populares conforman cultura. Entonces yo no veo, el folclore es una de las muchas partes de la cultura, como existen experimentos o avances que no son parte del folclore, pero que aportan a la cultura, ¿no? O sea, la guitarra eléctrica no se inventa por folclore, no es un instrumento tradicional, el sintetizador no es un instrumento tradicional, el saxofón no es un instrumento tradicional, lo hizo el señor Sax. Entonces, hay una serie de cuestiones que son tradiciones, que son parte de la cultura, y hay una serie de cuestiones que no son tradiciones directamente o que no proceden directamente de la tradición. Entonces, no veo ninguna diferencia. Y mira, a mí me preocupa mucho esta idea de la cultura en sí. Decía un viejo amigo, Arrigo Cohen Anitúa, que si algunos de ustedes tienen edad para acordarse de Sábados con Saldaña, se acordarán que era de los que hacía Sopa de Letras, un hombre brillante, adorable, magnífico, buen amigo. Y decía Arrigo Cohen, cultura es todo lo que no es natura. Es decir, todo aquello que viene más allá de cómo naciste, desde aprender a hablar, a caminar, a ir al baño, todo es cultura, lo que no es natura es cultura. Me parece que es la forma más brillante de verlo, porque mucha gente confunde la cultura con lo que llaman la alta cultura, es decir, la cultura de las élites o la cultura de los snobs o la cultura de los que tienen dinero, ¿no? La pintura es una clásica arte, parte de la cultura, que generalmente pues, es para los ricos, por los pobres no se pueden comprar óleos de miles de euros, que son los que suelen producir pues, nuestros amigos pintores, ¿no? Entonces, confundir la cultura con aquello que se queda consagrado como, ay, es que es difícil, ay, es que, claro, es que es un cine que no entiende cualquiera. No, es que tú no sabes lo suficiente para valorar esa pintura. No, es que tienes que leerte 25 cosas antes de poder apreciar esta novela, si no, pues eres un aldeano y eres un vasallo y un súbdito y un
villano. Pues no. Cada quien aborda la realidad de su cultura como puede. Y no soy amigo de las élites, no soy amigo de los snobs. El snobismo me cae muy mal. Entonces, y es a lo que generalmente se le llama cultura. Yo siempre he partido de la base de que si tienes que entenderlo para apreciarlo, pues entonces no lo estás sintiendo. Ciertamente el saber cosas puede incrementar el disfrute estético, por ejemplo, del arte, o la comprensión cultural. Pero su apreciación inmediata no requiere de conocimiento. Y este es un debate que yo tenía con bueno, lo teníamos desde los 16 años, se los voy a contar. Salíamos de un concierto en el Palacio de Bellas Artes en México de la Orquesta Sinfónica Nacional cuando la dirigía el maestro Luis Herrera de la Fuente. Imagínense de lo que me acuerdo. Teníamos 16 o 17 años, grupo de amigos del bachillerato. Algunos de los cuales todavía son mis amigos por aquí, como Luis Mochán. Y salíamos y decíamos, estuvo muy bien el concierto y no me acuerdo cuál era, pero entonces uno que venía con nosotros, que era estudiante de conservatorio, dijo, ya, pero la pianista falló 2 notas a lo largo del concierto. Y nosotros, que pues éramos músicos de barriada, no éramos músicos de formación y de teoría musical y de demasiada entrenamiento del oído, le dijimos, y venía muy de malas porque la pianista falló 2 notas, ¿no? Y decíamos, bueno, entonces yo disfruté más que tú, porque yo no me di cuenta, no me importaron esas 2 notas, no me resultaron relevantes, y tú que sabes mucho de música, esas 2 notas te destruyeron el concierto y lo hicieron pasar muy mal. Igual es mejor no saber para disfrutar. La conclusión a la que llegamos en aquellos antiguos años era que efectivamente quizás este muchacho que estudiaba en el conservatorio, ante un concierto mucho mejor terminado, donde nadie hubiera fallado una nota, donde no se hubiera encimado los oboes con los contrabajos o qué sé yo, quizás lo disfrutaría un poco más que yo. Pero cuando algo sale mal, yo lo voy a disfrutar más que él, por mi ignorancia. Yo no necesito conocer la historia de los pigmentos para apreciar los amarillos de Van Gogh. Cuando estudias un poco y te enteras un poco y resulta que los amarillos se están volviendo marrones por el proceso del tiempo sobre los pigmentos amarillos de Van Gogh, aprecias más y luego juegas a ver cómo podemos hacer, por ejemplo, con el Photoshop para devolverle su brillo a los amarillos de Van Gogh y verlos como él los pintó, porque se ha ido degradando la pintura. Todo esto es interesante y enriquece y tal. Pero yo creo que cualquier persona que se siente frente a Trigal con Cuervos o que se siente frente a los comedores de patatas va a tener una experiencia estética y es una experiencia cultural. La cultura puede ser errónea, pero tiene tradiciones que pueden ser valiosas como tradiciones, no confundirlas con la realidad. Leyendas, consejas, sabiduría popular o lo que el pueblo puede tener a modo de sabiduría cuando no tiene acceso a otras posibilidades. Y todo eso es nuestra cultura, nos guste o no. Entonces yo tengo mucho reparo con las élites, ¿no? Ya se me hizo tardísimo. Bueno, en Twitter tienes muy poca apertura al diálogo, muchas veces abandonas la sensatez y das muchas respuestas viscerales. Es una excelente acusación que haces sin demostrarla. Es muy, muy sano eso. Mira, en Twitter yo no estoy para dialogar con idiotas. Aquí tampoco. Ni estoy para dialogar muchas veces. Yo, quizás por los muchos años que llevo en esto, detecto muy fácilmente cuando alguien me está poniendo una trampa retórica. Y no lo perdono. Oye, Mauricio, ¿qué piensas de tal cosa? Es una pregunta idiota. Me la está haciendo por este otro motivo. Y es anónimo. Y tiene 8 seguidores. Y la cuenta existe desde 2012 y no la usa más que para trolear gente, porque vas y ves sus tweets, ¿no?
¿Cómo le voy a contestar? ¡Ay, qué bueno que hiciste! ¡Ay, gracias por hacerme el favor de comentar mis tweets! No sabes la emoción que me provoca y el gusto que me da que tú estés atento a lo que yo digo. Voy a dialogar contigo todo el tiempo que quieras. No, mira, no. Cuando yo dialogo hay reglas. Y si yo te digo, a ver, dime, y voy, porque probablemente piensas en esto. Le digo a alguien, dime qué ha pasado de esto en los últimos 10 años. Ah, pues es que Aristóteles y Sócrates y... es que ellos no son de los últimos 10 años. Bueno, pero es que también Newton y... tampoco es de los últimos 10 años. Entonces no me contesta. Se va a su homilía. Lo quito. Porque yo tengo la libertad de leer a quien quiero y de contestarle a quien quiero. Si no me pagan el sueldo, chaval. Entonces, abandono la sensatez, no, abandono los diálogos inútiles con gente cerrada y con gente poco rigurosa. En Twitter es muy fácil ser poco rigurosos. Sabes que tú haces una pregunta y se supone que te responden antes de hacerte una. Si ignoran tu pregunta y se empiezan a echar un rollo de estos de 16 tweets donde te explican el mundo y todo lo que ocurrió y un cielo impasible despliega su... No, mira, no. No estoy para eso, no tengo tiempo. O, como saben muchos, ¿qué me pasa? Así que sí, así es crack code, que por ejemplo, aquí tenemos un caso, pues eres anónimo, entonces el caso es límite el que te puedo hacer. Mucha prostitución también cuenta como esclavitud. No. La prostitución es una cosa, la esclavitud es otra cosa. A una esclava sexual no la puedes llamar prostituta. Eso es fingir que no es una esclava. A un niño que hace nudos de alfombras en algún país del Medio Oriente, esclavizado, no le llamas artesano de las alfombras. A un niño esclavizado en el campo, en cualquier lugar del mundo que tú quieras, no le llamas campesino o pequeño agricultor, le llamas esclavo. Y a las mujeres que son víctimas de la trata y de la esclavitud sexual, no se les debería llamar prostitutas, se les llama esclavas sexuales. Y por lo tanto hay que liberarlas. Yo lo he comentado aquí, en muchos casos, las propias prostitutas denuncian la trata en muchos lugares y en muchos países. Porque ellas entienden perfectamente la diferencia que hay entre una decisión que tomas con libertad, con relativa libertad, empujado por las circunstancias. Sí, pero empujado por las circunstancias uno hace muchas cosas, pero no porque te estén obligando, porque te digan que te van a matar a tu familia. Y esas mujeres muchas veces entienden el sufrimiento y el problema que tienen aquellas que son víctimas de trata y de esclavitud. Entonces, no podemos llamar iguales a dos cosas que son radicalmente distintas. Por muy forzadas que estén por las situaciones económicas y de otro tipo, las mujeres que optan por la prostitución libremente no son iguales a quienes las obligan, las golpean, las obligan a drogarse, las violan, amenazan a sus familias. Eso no es lo mismo y no podemos llamarle lo mismo. Las cosas distintas tienen nombres distintos por algo. Esto lo dije, por cierto, cuando estuve con Ateos de Bogotá hace unos días. Bueno, vamos a ver algo de lo que había que hacer hoy. Y bueno, vamos a empezar con Tucker Carlson. Tucker Carlson fuera de Fox News. Bueno, espero que sepan quién es Tucker Carlson. Tucker Carlson es un periodista ultraconservador que se ha ido moviendo hacia el neonazismo, a la supremacía blanca y a la teoría de la sustitución, la teoría del reemplazo. Esta teoría del reemplazo es una de las teorías recurrentes del racismo nazi, según la cual los blancos, que creen que son ellos, corren el riesgo de ser sustituidos por los inmigrantes latinoamericanos o mexicanos, por los árabes en Europa, el invento de Eurabia, por
los judíos, en el caso de los alemanes, iban a ser sustituidos y contaminados por los judíos, y así sucesivamente. La teoría del gran reemplazo no tiene ningún sustento, además, porque a ningún país ni a ninguna sociedad le ha pasado jamás que los inmigrantes se conviertan en una mayoría, como no es Estados Unidos, pero a ver, en Estados Unidos los inmigrantes se convirtieron en mayoría, pero dejaron de serlo. El proceso de reemplazo que sí sufrieron los indígenas americanos no se está dando ni se puede dar en otro país, pero es uno de los argumentos clásicos. Entonces, toda la lucha contra la inmigración de Donald Trump fue apoyada por Tucker Carlson, porque así iba a evitar el gran reemplazo. Y en este terreno, y el terreno del supremacismo blanco, y en el terreno de la lucha en contra de los derechos de personas de color distinto, de sexualidad distinta, etc., se convirtió en la voz del ultraconservadurismo y en uno de los psicofantes más despreciables de Donald Trump. Y ahora que Fox News tuvo que pagar $787.5 millones de dólares como acuerdo con Dominion Voting Systems para no seguir adelante con un juicio, resultó muy peculiar que esto pasó el miércoles, creo, porque ya hablamos de lo de Dominion aquí la semana pasada. El martes decidió Fox llegar a un acuerdo y no llegar a juicio, para que no tuvieran que además declarar como testigos tanto los presentadores de Fox, Hannity, el propio Tucker Carlson, y los propios dirigentes, es decir, Lachlan Murdoch y Rupert Murdoch, el dueño y el hijo del dueño, que se supone que ahora está dirigiendo. Pero al parecer lo que pasó es que a lo largo o inmediatamente antes de que comenzara el juicio, y para impulsar la decisión de pagar el acuerdo en vez de ir a juicio y demostrar que no habían difamado a Dominion Voting Systems, entre las cosas que aparecieron unos mensajes de texto de Tucker Carlson bastante preocupantes para la empresa. Tucker Carlson además ahora está siendo acusado por acoso sexual por parte de algunas compañeras de trabajo. Entonces aparecieron mensajes de texto, según contaba el New York Times hoy, en los que se refería de manera degradante a algunas mujeres, se metía con sus propios jefes. Eso es muy brillante, tiene que ser brillante para hacer una estupidez de ese tamaño. Y resultó que si esos textos hubieran salido a la luz, pues hubiera sido mucho más fácil que les condenaran a pagar los 1.600 millones de dólares que originalmente pedía Dominion Voting Systems. Y entonces, en parte por Carlson, según sugiere el New York Times hoy, en parte por Carlson, pues les pagaron 787 millones, que es un dinerito. Y el lunes nos enteramos de que Tucker Carlson fue despedido, y al parecer fue despedido por decisión del hijo de Rupert Murdoch. Y esto nos obliga a pasar rápidamente a otra cosa, que es la tele rusa. Verán ustedes, lo primero que pasó en el momento en que Fox News anunció, pero además lo anunció una presentadora con una seriedad así de presentadora de la televisión de Corea del Norte, Fox News y Tucker Carlson han decidido mutuamente separar sus caminos. Fox News le agradece muchísimo. Una absoluto almidón que tenía esa mujer al presentar esto. Era menos creíble que si lo hubiera dado el Pato Donald, ¿no? O sea, que lo habían despedido y se habían acordado mutuamente separar sus caminos. Minutos después, Russia Today le ofreció trabajo a Tucker Carlson. Russia Today, sí, la Russia Today de Ina Finogénova, de Margarita Simonian, la Russia Today que fue la gran transmisora de la propaganda rusa durante muchos años en varios idiomas, incluido por supuesto el español, con Ina y otras personas, y con quienes han estado mucho, por ejemplo, el independentista vasco que ahora está en México, ¿cómo se llama? Arconada, Cato Arconada. En realidad se llama Israel Arconada, pero le gusta lo de Cato. Cato Arconada y Jalife y
Roger Waters, gente de ese calibre va mucho o iba mucho a Russia Today. Y le ofrecieron trabajo inmediatamente a Carlson. Así que, pues pasó lo siguiente. Miren, vamos a tenernos que ir. Que esto sirva de introducción. Va a quedar larguísima la tele rusa de hoy, pero esto va a ser el día de hoy, como todas las semanas, salvo la anterior, tu tele rusa. Y que no se me olvide decir que los fragmentos de la tele rusa que nosotros pasamos aquí, que glosamos aquí, son tomados de la glosa que a su vez hace Julia Davis, la periodista de The Daily Beast, que, como dice ella, veo la televisión estatal rusa para que no lo tengas que hacer tú, porque ella se mete horas de esto para hacer sus elecciones y yo me meto todo lo que hace ella para hacer mis pequeñísimas elecciones. Pero ella publica fácil un segmento de entre 3 y 7 minutos al día durante toda la semana. Así que, pues, ¿qué tenemos hoy en la tele rusa? Tenemos primero que nada algo que quedó de la semana pasada y que con nuevo tu tele rusa quise rescatarlo porque es muy revelador. Habíamos hablado de un video aterrador donde un soldado ruso decapita con un cuchillo a un prisionero de guerra ucraniano. Y este antiguo director de transmisiones de Russia Today nos contó lo siguiente, y a mí me parece enormemente preocupante. Como todos ustedes, la otra noche vi unas imágenes horribles. Un soldado le cortó la cabeza a otro soldado. Honestamente no me puedo dormir hasta las 6 de la mañana. Pero luego me di cuenta de que esto es lo que quieren ellos hacernos a nosotros. Quieren que nos avergoncemos y nos horroricemos de nosotros mismos. Vergüenza y horror para el ciudadano ruso y hacia el ciudadano ruso. El enemigo quiere que nos aterroricemos y nos rindamos. El enemigo. Espera, es que esto no lo hizo el enemigo. Esto lo hizo el ejército ruso, y el que lo grabó no era un agente infiltrado de la OTAN, era un compañero del ejército ruso. El enemigo. Que caigamos en nuestras rodillas y pidamos perdón. Me da miedo, me aterroriza ver estas imágenes, sí, por supuesto. Condeno a nuestros soldados, no, y nunca lo haré. Así que no nos asustemos ni nos avergoncemos de nuestros soldados, porque cientos de miles de tipos están dando sus vidas para nuestra libertad, la de usted y la mía. Si verás, porque estaba en peligro la libertad de los rusos, como él, y por eso el ejército ruso ha tenido que salir a defenderlos. No, mira, esto pasó en la Segunda Guerra Mundial, absolutamente. Hitler invadió, Rusia estaba en peligro, estaban en peligro todos los rusos, estaba en peligro la libertad de los rusos, y hubo una acción heroica por parte del Ejército Rojo, que tenía gente de toda la Unión Soviética, y hubo un heroísmo enorme de parte del pueblo ruso. No lo puedes comparar con lo que está pasando ahora, pero lo hace con todo descaro la tele rusa. Luego pasó lo siguiente, a raíz del sujeto que fue detenido, Teixeira, que fue detenido por poner en sitios de gaming una gran cantidad de documentos ultrasecretos a los que tuvo acceso de manera que todavía no se queda muy clara, porque era un sujeto de bajo nivel en el Ejército del Aire de los Estados Unidos, pues lo están tratando de convertir en un héroe los rusos, sobre todo ahora que se ha descubierto que Teixeira es un antisemita, ha tenido opiniones nazis, es enormemente racista y un sujeto propenso a la violencia, todo aquello que adora la tele rusa. Y entonces, uno de los personajes que defendieron a Teixeira, o que dijo que ahora Teixeira lo estaban acusando por decir la verdad, sí, evidentemente, si los documentos que sacó dicen la verdad, pues está diciendo la verdad, pero son documentos que no debía haber sacado como soldado de su país, porque se le puede considerar traidor. Y esto te pasa en todos los países. Pero en fin, bien, pasó lo siguiente.
la semana pasada. Durante su show en el Fox News, Tucker Carlson está mostrando y haciendo citas de la CNN que informó. Hizo un gran discurso sobre lo que ocurrió. Dijo que los medios principales, los medios del mainstream, están convirtiendo a Teixeira en un traidor horrible. ¿Por qué? Carlson dijo que es porque el tipo dijo la verdad sobre lo que está ocurriendo en Ucrania, donde estamos mandando dinero, bla, bla, bla. Es difícil no estar de acuerdo con el colega Carlson. De lo de Ucrania hay muy poco en los documentos que sacó. No es cierto, hay bastante. Pero no es lo único que sacó Teixeira. Pero es difícil no estar de acuerdo con nuestro colega Carlson. Carlson ha estado apareciendo en la televisión rusa continuamente porque cuenta exactamente la narrativa rusa. Estados Unidos es el culpable de todo lo que ha pasado en Ucrania. Vean la conversación que tuve con Manu Bravo, por favor. Estados Unidos es el culpable de absolutamente todo. Joe Biden pues es poco menos que un peligro para la humanidad, cosa que no era Donald Trump para nada. Y todo aquello que ha sido la narrativa rusa. Así que esto fue la semana pasada. Esta semana se enteran, oh madre mía. Nuestro amado Tucker Carlson fue despedido. Es una desgracia, es un escándalo total. Pero que echen a Tucker Carlson un día antes de que Biden anuncie que va a ser candidato. Y le dicen, no, muy probablemente Biden no va a dar el anuncio mañana. Pues sí lo dio. Tucker, ven a trabajar con nosotros. Solovyov Live te está esperando, Tucker. Sí, yo creo que debemos declarar nuestra decidida protesta sobre esta violación de la libertad de expresión y no permitir a los periodistas que hagan sus trabajos. Libertad para Tucker Carlson. Aquí hay que recordar una cosa. Quien da libertad de expresión es el Estado. Que una empresa te eche no es un ataque a tu libertad de expresión. Que yo no te deje comentar en mi canal no es un ataque a la libertad de expresión. Tú sigues teniendo libertad de expresión en tu canal. Si la empresa considera que estás haciéndole daño y te corta el canal, sigues teniendo tu libertad de expresión. La libertad de expresión te la puede coartar el Estado. Pero tu libertad de expresión no es la obligación de los demás ni de oírte, ni de leerte, ni de mucho menos. Y este es un error que mucha gente comete y ahora le resulta muy conveniente a los rusos jugar a eso cuando en Rusia no hay ninguna libertad de expresión. Cuando todos los medios independientes han sido cancelados, cerrados, clausurados y algunos de sus integrantes encarcelados o procesados o amenazados. En un país donde mueren grandes cantidades de periodistas continuamente de manera pues extraña, ¿no? Debemos abrir un caso penal contra estas personas, los que provocaron que uno de los hombres más listos del frente occidental sea despedido. Estoy hablando en defensa de los intelectuales estadounidenses. Francamente, tener la defensa de los intelectuales estadounidenses por allí, pero lo que se le vende al pueblo ruso es esto, ¿no? Nosotros hablamos con toda libertad y en Estados Unidos el malvado gobierno silencia al hombre más inteligente, al mejor periodista, bla, bla, bla. El gobierno no tuvo absolutamente nada que ver en eso. Absolutamente nada que ver en eso. Pero ¿cómo se va a enterar el ciudadano ruso que ve el Rosilla Adin, que es Rusia 1 y que es el único canal estatal? Sí, por supuesto, estamos en favor de la libertad y todo, pero luego hay ética corporativa, así que cuando realmente no nos gusta algo, simple y sencillamente nos deshacemos del periodista más brillante de los Estados Unidos. Tucker, te lo repito una vez más, Solovyov Live te invitó oficialmente a trabajar en nuestro canal. Ven a bordo, vamos. Si le pueden pagar los $35 millones al año que Fox News le pagaba a Tucker Carlson, que es un salario, más los 787 millones que les costó, pues igual se va para allá. Y esto, con lo que quiero terminar hoy, o sea, evidentemente lo de Tucker Carlson, cuando te glorifica la televisión rusa tiene su problema.
tienes un problema real. Pero bueno, esto es un anuncio publicitario de la televisión rusa, donde se invoca el patriotismo, el amor a la patria, la defensa de la libertad de los rusos, del peligro en el que están por culpa de todo ese occidente malévolo que está contra ellos, salvo que todos los países están con ellos, pero nadie está con ellos, pero no sé, nunca se ponen de acuerdo consigo mismos, pero se invita a la gente a participar en la defensa de la madre patria con esa voluntad de corazón, de sentir el sentimiento. Nah, es esto. ¿Este es el tipo de defensor que soñaste ser? ¿Este es el lugar donde está tu fuerza? ¿Fue esta la ruta que decidiste elegir? Eres un hombre de los hombres, así que sé uno de ellos. Sirve como soldado por contrato. La paga comienza en 204,000 rublos. Son más de 2,200 por ahí euros al mes. Es un dineral. Llama a la línea con este teléfono. Como soldado por contrato. Soldado por contrato es un mercenario. Si a cada mercenario le están pagando 204,000 rublos, 2,200 y tantos euros, me pregunto de dónde van a sacar el dinero. Incluso teniendo en cuenta que una gran cantidad de esos soldados por contrato están siendo enviados a la muerte ya en la picadora de carne, como nos lo contaba Manu Bravo, de una manera absolutamente desvergonzada. Cuando eres terrible con los soldados enemigos es muy grave, porque se espera que todavía tengas la conciencia de que quien está luchando contra ti es un ser humano. Pero cuando eres tan bestial con los tuyos como con el enemigo, no sé, eso es la tele rusa, pues, de esta semana. Y siendo las 8:12, quiero que vuelvan a ver el pequeño teaser que hicimos sobre la conversación que vamos a tener el próximo miércoles, casi una hora, poco más de una hora incluso, creo que es una hora poco más o menos, con el extraordinario fotoperiodista asturiano Manu Bravo. Que saliéramos del Donbass, que fuéramos hasta Dnipro, porque tenían informaciones muy fiables de que iban a invadir. Me parecía volver a guerras casi napoleónicas de conquista. Eres carne de cañón. Y te cuentan cosas muy bizarras, ¿no? Porque ahí sí que es básicamente, tú sales ahí, si retrocedes te matamos, a tomar por el culo. Todo esto lo estamos viendo a través de representantes políticos, de ex vicepresidentes del gobierno, o sea, de gente que en un momento dado, pues hay ¿me entiendes? Su mensaje se escucha como si fuera algo más de peso, ¿no? Y quiero decir, al final, volvemos a lo mismo. A mí estos pobres diablos, pues me parecen pobres diablos. Están justificando una invasión a un país independiente, legítimo, soberano, y se justifica que en un momento dado pues hay gente que tiene que morir por una causa que se mantiene en una ficción, pues obviamente te pone muy mala hostia. Pues eso es un adelanto de lo que vamos a oír juntos
el próximo miércoles aquí. Dice Eva María Ballesteros, que fue entrevistada hace un par de semanas por una periodista chilena. Sí, mucha gente lo entrevista y mira, es muy interesante hablar con los fotoperiodistas. Yo lo he hecho en varias ocasiones, conozco muy bien a Javier Baulús, me llevo bien con Alex Zapico, pues aquí estamos en partidos distintos, entonces a veces discutimos, son dos fotoperiodistas asturianos aquí. Baulús también es premio Pulitzer de fotoperiodismo. Y tuve la oportunidad, por ejemplo, de conocer a Corín Dufka, que fotografió las guerras yugoslavas con un profesionalismo extraordinario. Yo me acuerdo que contaba cuando estalló un explosivo debajo del vehículo en el que ella iba y la explosión le reventó los tendones de las rodillas, entonces no podía caminar, tenía las piernas totalmente inutilizadas. Entonces se arrastró para salir del vehículo, cuando estuvo a una distancia prudente se giró y tomó la fotografía. Ese nivel de profesionalismo, ese nivel de compromiso, de entrega, si no lo tienes, no sirves para ser fotoperiodista, ¿no? Baulús y Zapico han estado en Oriente Medio, han estado en distintas guerras, han estado en distintos desastres naturales y son una raza especial o una variedad especial de personas que deciden hacer esto para que tú estés informado. Para que tú estés informado y para que luego un Mindundi que no ha salido de su barrio en toda su vida te venga a decir que te están mintiendo. Es que manda cosas. ¿Le gusta Julio Cortázar? Sí, lo considera de los mejores cuentistas o solo uno más. Está entre los grandes, yo creo que está entre los grandes con algunos de sus cuentos, con otros no, pero tiene sí, lo pondría yo debajo de Maupassant o de Richard Matheson o de Frederick Brown, que es uno de los mejores cuentistas de la historia, por supuesto de Borges, pero está entre los 20, 30 mejores cuentistas del mundo, con facilidad. Siempre se nos olvida el creador de Sherlock Holmes como uno de los grandes cuentistas, porque la mayor parte de la obra, del canon que llamamos los aficionados de Sherlock Holmes, son cuentos de Conan Doyle, son 26 cuentos y 2 novelas en la primera época, luego lo mata y su vida se vuelve un desastre, la gente le reclama que mató a Sherlock Holmes y su mamá le pega, las viejitas le daban con el paraguas en la calle y además sus novelas otras que iba a hacer pues no se las compraba nadie. Entonces regresó a Sherlock Holmes y en la segunda época hace otros 26 cuentos y otras 2 novelas. No creo que lo haya pensado así, simplemente se lo vio así, 52 cuentos, 4 novelas, conforman el canon de Sherlock Holmes. Y los cuentos son fundamentales. Así que, ¿por qué no me gusta la pintura de Klimt? Pues no sé por qué no me gusta. No hay mucho. Superchat, muchísimas gracias de Videoinfo 22. ¿Por qué los defensores de Norcorea y China responden a cualquier crítica con ser algo condicionado por la narrativa gringa? Porque no tienen otra respuesta. No tienen otra respuesta. Estás hablando de tiranías. A ver, el control en Corea del Norte es aterrador y es brutal. La gente no tiene casi posibilidades de pensar distinto de cómo se le ha ordenado toda la vida, porque llevamos 3 monarcas absolutos, Kim Il-sung, Kim Jong-il y actualmente Kim Jong-un. Me hago líos con ellos, mi coreano es malísimo. Entonces es desde 1954, desde que yo nací un año después, la gente está sometida a un control absolutamente delirante. Creo que no ha habido otro igual. Quizás en la Alemania nazi o en algunos territorios ocupados en concreto. Y aún así la gente jugaba a la libertad, pero en Corea no se puede. Y China está controlándote por cámaras con reconocimiento facial. Es decir, o entras al aro o entras al aro. Y si no, sigue siendo el país que ejecuta más personas todos los años. Defender eso es tan... Y además, China no tiene de socialista, tiene de socialista lo mismo que yo de mejor jugador de la NBA este año. O sea, China tiene capitalismo brutal controlado por una élite aristocrática que conforma el Partido Comunista Chino, donde se juega las intrigas cortesanas, como lo vimos en el Congreso ahora cuando al expresidente chino se lo llevaron
lo sacaron del Congreso así, con todo el descaro del mundo. No puedes defender un lugar que es ultracapitalista, donde se explota a los trabajadores, donde hay talleres de trabajadores niños, donde se persigue a las personas por su etnia, donde se ejecutan montones de personas. ¿Qué haces? ¿Cómo defiendes eso? Acusando a los otros de ser malvados. Tú lo dices no por toda la realidad que hay, sino por culpa de Estados Unidos. Mira ya, Estados Unidos ya no es, de veras, como pretexto, ha perdido mucho. ¿Qué opinión tiene de la banda de Mago de Oz? Me gustan, tienen cosas muy buenas. Me encanta que sean provocadores. Y oigo ocasionalmente Mago de Oz. Mi chica, que es más metalera que yo, oye mucho a Mago de Oz. Marcelo Visor, pregunto, ¿solo está dispuesto a hablar con personas que piensan como usted o debatir y compartir ideas contrapuestas con respeto para enriquecer la mente no es una opción? No, mira, debatir no tiene ningún sentido, no sirve para nada. No sirve para nada. Los debates siempre los ganan los dos, ¿eh? O sea, los fans de uno siempre dicen que ganó el uno y los fans del otro pues dicen que ganó el otro. No tiene ningún sentido. Las ideas se contraponen en la mente de las personas, no en Twitter o en YouTube. Y te voy a decir qué pasa. Que la mayoría de la gente que quiere debatir conmigo es gente que tiene un canal donde no lo visitan ni las moscas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacernos publicidad en el de Mauricio, que como quiera que sea, y pese a que no es tan extraordinario como quisiera, pues tiene sus 1,5 millones de visitas al mes, ¿no? El problema es que se me está acabando la batería porque se me desconectó el ordenador, así que podemos tener un desastre y voy a tenerlo que cortar, pero no se enriquece la mente debatiendo ni compartiendo ideas contrapuestas. Ya conozco las ideas contrapuestas y tú conoces mis ideas. ¿Qué quieres? ¿Hacer un show? Me niego. ¿Qué quieres? ¿Usar mi plataforma para promoverte? Me niego. ¿Quieres promoverme en tu plataforma? Pues tampoco estoy muy de acuerdo. Lo he hecho con gente muy honesta, con los libertarianos españoles. Spanish Libertarian, ese canal, con su director he podido hablar 2 veces muy racional y razonablemente, porque no ha jugado a eso de solo hablas con los que piensan como tú. No, yo no sé qué piensa la gente, man. Algunos me dicen que piensan como yo, la mayoría de la gente no me dice cómo piensa. Y con todos ellos hablo, con los tramposos no. Vamos a hacer un breve corte para poder yo ver qué hago aquí con el ordenador y regresamos.
Pues regresamos ahora. Mentí horrorosamente. No son 1,5 millones, sino 1,6 millones de visitas las que tenemos cada 28 días. Y esto, pues a algunos, por supuesto, les parece interesante como público. No tengo tanto público como otros que me acusan. Es que claro, tú no tienes 300,000 visualizaciones en cada canal. No, tengo algunos vídeos que tienen 300,000 visualizaciones. Me da muchísimo gusto. Otros tienen 4,000. Pero siempre pienso en esto. Cuando yo hago una presentación, cuando yo hago una conferencia en vivo, cuando yo hago una charla para alumnos de instituto o que me invitan a hablarle en un auditorio determinado, el mayor público que he tenido es de unas 500 personas. Y esto pasó en una cuestión que hicimos en Naucas mismo. En Naucas, el auditorio más grande entre el que yo he hablado es de 500 personas. Si en un vídeo llego a 4,000 personas, pues es 8 veces ese número. Es tremendo. Cuando en general hablas entre 30, 40, 50 personas. Las charlas son normalmente así, 200, 300, ya alucinas. El día que yo salí en el Auditorio Nacional en México, que es un teatro ridículamente grande, por cierto, absolutamente faraónico la construcción, para los que no lo conozcan. Y una vez que había un festival de música en el que yo estaba metido por no sé qué cosa, pero el presentador no estaba, entonces me dijo, no, Mauricio, ¿puedes salir a presentar a este grupo musical? Yo estaba atrás con mi gente, no iba yo a cantar ni nada, ¿no? ¿Puedes salir a presentar? Sí, ¿cómo no? Yo estoy acostumbrado al público desde los 12 años. Andaba yo en concursos de oratoria y luego fui actor y luego echó el rollo y salí y vi a los miles de personas que estaban ocupando el Auditorio Nacional. Y sí, la sensación es radicalmente distinta. Y dices, es demasiada gente. Y todos me están mirando. Claro, tú sales en ese escenario gigantesco, tú eres pequeñito y hay un micrófono ahí, y tú te acercas al micrófono muy serio, y todos los ojos van sobre ti. Es pesado. Así que ve. ¿Para cuándo volver a la galería nocturna? Cuando tenga tiempo, porque... Sí, vamos a ponerlo. Porque no me da la vida. Y tengo 2 ideas bonitas para el quiero... ahora se me olvidó el nombre. Bueno, quiero poner a un pintor mexicano al que conocí, que fue mi profe de plásticas, pobre. Y digo pobre porque era un tipo que tuvo la llevó muy mal de muy joven, Arturo Rivera Delgado. Luego nos invitó, cuando se hacían happenings, yo a los 13 años participé en 16 años. Participé en un happening porque nos invitó él y pintamos unos paneles y conocí gente interesantísima en el estudio que tenía él allí en la colonia Roma. Me acuerdo de una pintora maravillosa que estaba haciendo el retrato de una niña de una familia que la contrató para hacer el retrato de la hija, 10, 11 años, pero tenía el lienzo rodeado de fotografías, tamaño postal, poco más grande, fotografías de la niña en todo el borde del lienzo, y ahí estaba pintando. Yo dije, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un retrato de la niña. Claro, yo tenía la idea, pues le tomas una foto y copias la foto, ¿no? O le dices que se siente allí quieto y lo pintas. Y no, esta era una serie de fotografías en muchas poses distintas, en muchas actitudes distintas de la niña, y ella me explicaba que lo que estaba haciendo era un retrato de la niña, es decir, estaba tratando de retratar no cómo era físicamente la niña, sino quién era la niña. Me pareció de lo más fascinante, tan es así que me acuerdo. Y con el tiempo Arturo Rivera Delgado llegó a ser uno de los pintores más importantes de México, oscuro, deprimente, siniestro a veces, pero siempre magistral, siempre magistral. La última vez que lo vi fue después de que tuvo su exposición individual en el Museo Nacional de Arte, en el Museo de Arte Moderno de México, en el de Chapultepec. Y estaba yo en el péndulo y lo vi. Y me acerqué a Arturo, ¿te acuerdas de mí? Soy Mauricio. Pues sí, más o menos. Pues fuimos sus alumnos, pero luego no se acordaba de la gente. No sé si se acordó de mí, le dije, oye, acabo de ver tu exposición, me pareció fantástica, es una cosa maravillosa. Muchas gracias. Sí, él estaba pintando y vendiendo cuadros muy bien. Me gustaría presentarlo a él. Me gustaría presentar también a un grabador, a uno de los más importantes grabadores. A ver si puedo hacerlo.
¿Por qué los vídeos temáticos ahora se llaman A Fondo? Pues para diferenciarlos de la revista semanal que es esta. Porque estamos tocando temas a fondo y quizás es más claro, pensé yo que era más claro y más individual o más distintivo llamarlos temas a fondo o aproximaciones a fondo de las cosas, a diferencia de las que hacemos aquí. Pero luego me regañan cuando hago los segmentos de los vídeos del streaming. Hay gente que además parece que son tontos, dicho sea con todo respeto a los tontos de verdad, pero ven que leo una pregunta y la contesto. Entonces, pero es que aquí se ve que no has preparado el vídeo, hubieras estudiado el guión y... ¿No te das cuenta que estoy respondiendo una pregunta? No. Yo todavía no le digo a nadie, oye, pregúntame tal cosa que ya traigo preparada y voy a quedar muy bien, ¿no? Creo que no se lo he preguntado a ninguno de los 278 personas que me acompañan ahora, a quienes les doy las gracias 278 veces. Bill Gates manifestó que algunas profesiones serán reemplazadas por la inteligencia artificial, como los analistas de noticias, reportes, periodistas, escritores, contadores. No, se equivoca. De veras se equivoca. Creo que el hecho de que no sea el analista de noticias, reportero, periodista, escritor ni contador, le va a impedir entenderlo. No lo creo. Y ya dije, en varias ocasiones hemos hecho varios vídeos sobre la inteligencia artificial, tanto las generadoras de imágenes como las máquinas de traducción con las que yo trabajo con traducción de máquina mucho, hasta por supuesto ChatGPT, el autocompletar más brutal de la historia, porque no es más que un autocompletar. Así que ay, mira, aquí me llama Derechango, qué bonito. ¿De veras no dan para más? ¿Por qué no dan para más? ¿No? Deberían intentar ser un poco menos simplones. Yo digo, porque luego sus mamás, imagínate, usa su nombre, Paulito Angulo, supongamos que de verdad se llama Pablo Angulo, cosa que sería preocupante. Pero tú te imaginas a su mamá, luego ve que su hijo está haciendo el ridículo aquí. Ténganle respeto a su familia, hombre. ¿Qué pienso de Daniel Lacalle? Que no lo conozco, es lo que siempre he pensado. No tengo idea quién es. Ya sé que debería yo, porque sé que es una especie como de pensador de la ultraderechona, tipo Juan Ramón Rayo, pero nunca he tenido ni interés en leerlo, ni ha venido a buscarme. ¿Qué piensas del canal de televisión de Pablo Iglesias? ¿No es sospechoso que un político como él tenga tanta lana para abrir canales? Pues no. A ver, tiene multitud de sueldos. Después de ser vicepresidente de gobierno, que es un sueldo bueno, actualmente trabaja en 25 sitios. Y él siempre ha sido un hombre multisueldos, siempre ha sido un hombre con capacidad de obtener dinero. Insisto, no sabemos de dónde salió el dinero para lanzar a Podemos. Yo hice una larga entrada de blog en mi antiguo blog No Que Importe, donde me preguntaba yo quién pagó el lanzamiento de Podemos. El problema es que la derecha estuvo buscando financiación ilegal de Podemos. Y lo que yo digo es, pues, no son tontos, o sea, pueden caerme muy mal, puedo tener grandes diferencias con ellos, pero no son tontos. No van a financiarse ilegalmente y que los puedan pillar, y ahí se acabó el invento. Iglesias no es tonto. Yo no estaba buscando financiación ilegal, yo estoy buscando la financiación. ¿De dónde salió el dinero para que desde 2011 o 12, por ejemplo, Pablo Iglesias recorriera España, recorriera los centros sociales ocupas para preparar el lanzamiento de su partido? Para que viajara a dar charlas a distintos grupos por toda España, para que fuera a Francia, para que fuera a Alemania, para que fuera a Venezuela. Sí sabemos que fue asesor del gobierno venezolano y le pagaban el viaje. Pero en fin, y luego en 2014 se lanza Podemos y de pronto hay una cantidad de gastos que tú dices, ¿de dónde sale el dinero?
alquilas un auditorio, un pabellón de baloncesto para 500 personas. Guay. Son 500 sillas que tienes que alquilar. Es equipo de sonido. Es que vienes tú con tu corte, con tu troupe. Y entonces a esa troupe hay que alimentarla, hay que darle el viaje, el avión, hay que pagarle el hotel, hay que poner el equipo de sonido, hay que poner los impresos, hay que pagar la publicidad para que se sepa que tú vas a estar allí contándole la verdad a la humanidad. ¿De dónde salió el dinero para la campaña de Podemos de 2014? Nunca lo quisieron saber. La derecha quiso buscar financiación ilegal y la izquierda no quiso buscar. O sea, los medios que se reputan de izquierda, en particular Público, El Plural y El Diario aquí en España, pues se negaron a tocar el tema, nunca han querido tocar el tema. Yo se lo he dicho directamente a Escolar en Twitter y finge demencia, total yo no soy nadie y él es un millonario dueño de un gran medio de comunicación, también es de entenderse que yo le haga así, me haga así como un mosquito. Pero, y hoy está pasando nuevamente con Yolanda Díaz. Yolanda Díaz está en precampaña desde julio. Desde julio ha viajado por toda España, ha tenido reuniones, ha viajado con varias personas, se ha hospedado en hoteles, ha comido, ha alquilado espacios con sillas, con seguridad, con equipo de sonido, con equipo de iluminación, con impresos, con publicidad. ¿De dónde sale el dinero? No, los partidos tienen su dinero, los partidos reciben dinero del Estado, en España por lo menos, y reciben dinero de sus militantes, ya sea porque pagamos nuestras cuotas cada mes, o porque los diputados o concejales o senadores o alcaldes o presidentes, parte de su sueldo se le entrega al partido para financiarlo. Y esas cuentas son públicas y transparentes. Pero las de Podemos, cuando no era partido, pues no fueron públicas ni transparentes nunca, hasta hoy. Son 9 años de la historia esta. Y las de Yolanda, pues desde julio hasta hoy, como no es un partido, es una especie de movimiento social sin registro alguno, pues el dinero viene y va sin que nadie se dé cuenta. Así que no se me hace difícil, no se me hace extraño que Pablo Iglesias pueda conseguir dinero. Siempre he estado cerca de Jaume Roures. Jaume Roures es un supermillonario que afirma ser trotskista, es el dueño de Público, durante un tiempo fue dueño de La Sexta, tiene una compañía de medios, no me acuerdo cuál, que entre otras cosas maneja el fútbol español, pero él es trotskista y siempre le ha soltado dinero, ¿no? Es muy curioso como ahora Pablo dijo que el dinero no venía de Jaume Roures. Nadie le preguntó, porque le ha estado pagando su programa de televisión a Monedero, él ha estado pagando la base a Fino Genova, a Iglesias y a su troupe. Y nadie dijo que el dinero iba a salir de Jaume Roures, pero salió Iglesias diciendo que no salía de Jaume Roures. Pues muchas gracias por avisar, ¿no? Pero ¿por qué decía mi abuelita que explicatio non petita accusatio manifesta, que es evidentemente es latín de invento, excusación no pedida, explicación no pedida, acusación manifiesto. Y hay gente que le da dinero. Yo sé que Ina Fina Genova fue a México a hablar con gente en México para que apoyaran el nuevo canal de YouTube de Iglesias. Bueno, si yo he tenido dinero con el apoyo de mis Patreons para más o menos tener esto, me imagino que será más fácil para otros. ¿Qué opinión tiene Santiago Hermesilla? Que no tengo muy claro quién es. Me dicen que es interesante. ¿Está mal abordar el supremacismo negro? No está mal, hay que abordar todos los supremacismos. Todos los pueblos creen ser superiores. Una de las formas en las que se mejoran las cosas es cuando no te crees superior, cuando te das cuenta que los otros humanos son iguales a ti. Pero sí, supongo que hay supremacistas negros y hay supremacistas mexicanos. Me peleé ya con algunos hace pocos días. Así que, bueno, les vamos a contar esto de la monja del dióxido de cloro, Teresa Forcades. Teresa Forcades es una persona que llegó a mi radar porque se puso a defender el MMS, que era la solución mineral milagrosa, que luego pasó a ser el dióxido de cloro, luego el clorito de sodio, luego el CDS, y en fin, le han dado muchísimos nombres. Es un preparado, es una sustancia
química que sirve para desinfectar el agua en cantidades muy pequeñitas y para blanquear papel en las grandes fábricas de papel. Parte de lo que huele uno cuando pasa por una papelera son los restos del dióxido de cloro. Pero un charlatán en Estados Unidos decidió que lo iba a vender como la panacea para todas las enfermedades y lo empezó a hacer con muy buenos resultados. Cuando lo empezaron a detener y cuando se empezó a morir la gente que se envenenaba con esto por tomar demasiado, porque es un veneno, entonces lo convirtió en iglesia. Y entonces la iglesia del MMS, como tenía las ventajas de todas las iglesias en Estados Unidos, pues ya él no estaba recetando el MMS para una enfermedad, sino que eran los rituales de los libros sagrados de su religión. Entonces en los libros sagrados te decían cuántas gotitas tomar cuando tenías cáncer y cuántas para el SIDA y cuántas para la diabetes, y nunca curó a nadie. Bueno, uno de los obispos de su iglesia era un viejo estafador del que ya hemos hablado aquí, Andreas Kalker, que originalmente vendía motores de agua y que se trajo a Europa el MMS y lleva varios años viviendo del cuento en Europa y ahora en América Latina. Y una de las personas que le creyeron esto pues, fue la monja Teresa Forcades. Y cuando yo puse a investigar a Teresa Forcades, una de las cosas que descubrí es que ella daba cursos de una técnica llamada TFT. TFT, ¿qué significa TFT? Le llaman el toque terapéutico, es decir, si tú estás enfermo de no sé qué, el señor que inventó esto te dice, mira, le pegas con el dedo aquí 26 veces y lo curas. Pero si tiene otra enfermedad, le tienes que pegar aquí con el dedo 32 veces y lo curas. Y si tiene tal otra cosa, pues le pegas aquí 5 veces con el dedo y lo curas. Que me entero que esta señora, que es médico general, es médico general, nunca tuvo un doctorado, por lo tanto no es doctora, o no es doctora en medicina, es doctora en salud pública, me parece. Vende esto y vende estos cursos y me meto en su historia, y su historia es de charlatanería plena, donde su tesis, precisamente de licenciatura, si mal no recuerdo, de licenciatura, era la defensa de las pseudomedicinas, de las medicinas alternativas en contra de la medicina basada en evidencias. Pues esta mujer ha estado presente en el imaginario español en los últimos años de distintas maneras, entre otras cosas además es independentista catalana, hizo una plataforma por la independencia de Cataluña con otro tipo, no me acuerdo, creo que es filósofo, que no llegó a mayores, por supuesto, le permitieron estar tiempo fuera del convento, luego regresó al convento y resultó que ahora, pues, la señora Forcades fue inhabilitada durante 18 meses por el Colegio de Médicos de Barcelona por defender las propiedades antivíricas y antiinflamatorias del clorito de sodio, también conocido por MMS, y proponerlo para tratar algunas infecciones. Es decir, por una vez en la vida, por primera vez en mucho tiempo, yo he hablado muchas veces con los colegios de médicos cuando aceptan o promueven charlatanerías o a charlatanes como Joe Dispenza, que me provocó un disgusto con el Colegio de Médicos de Madrid. Y los colegios de médicos tienen mucho cuidado en meterse en líos, porque son enormemente corporativistas. Pero, por lo visto, el Colegio de Médicos de Barcelona ha tenido una reacción inteligente y ha inhabilitado solo por 18 meses, pero es un principio, a Teresa Forcades por estar promoviendo este veneno como si tuviera propiedades terapéuticas. Obviamente ella es antivacunas, por supuesto, se me olvidaba, ella surge como enemiga de la vacuna contra el papiloma humano hace 15 años o algo así en el imaginario español. Déjenme ver exactamente cuándo fue, porque la traté en mi aún más viejo blog, El Retorno de los Charlatanes. ¿Cómo se hicieron viejos los blogs, verdad? Julio 21 de 2013 es la primera vez que hablo de Teresa Forcades, y luego ya en septiembre sobre el tema del independentismo. Entonces, la monja, la llamaba yo un surrealista icono de la izquierda ecologuay. No, ese no fui yo, ese fue
Fue Mulet, fue el gran J.M. Mulet. Pero yo sí la primera vez que la detecté fue hace ya 10 años, cuando sacó un libro y un video en contra de la vacuna del VPH. Hoy sabemos que la vacuna del VPH ha prácticamente acabado con el cáncer de cuello de útero en las poblaciones donde se ha aplicado a casi todas las mujeres a los 13, 12 años, es decir, antes de que estén expuestas al virus, que es como tiene que aplicarse la vacuna. Pero esta mujer, a partir de eso, pues construyó todo esto. Lo interesante es quiénes son los que expresaron mayormente su satisfacción por la suspensión de esta señora. Y son Autismo España, son las federaciones de autistas, la Confederación de Autismo España, la Federación Autisme Cataluña y la Federación Catalana de Autisme han mostrado satisfacción por la inhabilitación de la monja y doctora Teresa Forcades por defender el uso del clorito de sodio en tratamientos médicos. Porque una de las cosas para los que tanto ella como el obispo Calker como el original embustero venden el CDS es para el autismo. Se supone que cura el autismo. Y el autismo no se cura. El autismo se trata. Pero siempre hay que recordar, y esto les pido yo que lo tengan presente cuando oyen sobre estas curaciones mágicas, que siempre que se ofrecen estas curaciones mágicas a la gente, es de enfermedades que son muy exigentes emocionalmente para quienes las padecen o para sus familias. Es decir, autismo, cáncer, diabetes, SIDA. Estas son enfermedades que, por un lado, no tienes la certeza de su curación, te ponen en una situación tremenda en cuanto a cambios de toda tu forma de vida y te hacen buscar esperanzas. Y estos miserables son especialistas en vender esperanzas falsas. Nunca te dicen, esto es muy bueno para una uña enterrada. O puede curar la indigestión. Algo trivial. Ayuda a la cicatrización de los raspones en las rodillas de los niños, ¿no? Las rodillas de los niños se raspan, todos los niños se nos rasparon las rodillas y ya. No, siempre van a lo más grave. En el caso de la COVID, precisamente porque murieron millones de personas, estos vendieron todo tipo de pócimas y de inventos y de falsedades para oponerse a la vacuna y vender en lugar de ello su producto. El Colegio de Médicos de Barcelona finalmente argumentó que Forcades había mantenido una actitud contraria al código deontológico con un discurso falto de rigor científico, sí, desde hace más de 10 años. Que puede generar un riesgo para los ciudadanos, sí, desde hace 10 años. Que sigan la información indocumentada que facilita, sí, desde hace 10 años. Vale, ya reaccionaron ahora en el Colegio de Médicos de Barcelona. ¿Qué va a pasar en 18 meses? Porque esta mujer no va a parar. No lo sé, pero bueno, las federaciones de autistas han insistido además en la ineficacia e ilegalidad del clorito de sodio en el tratamiento del autismo, algo corroborado por el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, quien en 2016 emitió un informe en el que rechaza su uso para el tratamiento de personas con autismo. Yo no sé si esta mujer realmente cree lo que dice o es parte de una estafa generalizada. Yo creo que se lo puede estar creyendo, pero el que honradamente creas en una barbaridad no te faculta para enchufársela al resto de la humanidad y poner en riesgo a otras personas. Yo honestamente creo en esto, no es suficiente, porque no se trata de creer sino de saber, sobre todo cuando se trata de la salud. ¿Qué opina el tipo que supuestamente quiere demandar a Netflix por poner una Cleopatra negra y la acusa de borrado de identidad? ¿Borrado de identidad? ¿En qué código penal aparece el borrado de identidad? Sería interesantísimo.
Han borrado mi identidad. Pues qué identidad tan flojita tenías. Habitualmente los seres humanos tenemos una identidad pues bastante consolidadita a partir de los 17 años. Y lo digo porque toda la gente que yo conozco que hemos vivido juntos todos estos años somos más o menos la misma persona que éramos a los 17. Matices y sabes más, tienes más experiencia, lo que sea. Pero como persona, más o menos iguales. Ya que ningún ser merece ser comparado con Daniel Ortega, los chacales son como perritos, pues sí, son un tipo de cánido africano, y los buitres cumplen una función noble. Ortega mejor compararlo con un parásito o una enfermedad grave. Bueno, considera que el ateísmo, esta es de las de, mira, ¿por qué hacen esto? Dice, considera que el ateísmo militante es una especie de religión. La verdad, un ateo militante no es diferente de un evangélico. Pero puedo hacer la lista de diferencias ahora. De cierta forma transforman su perspectiva en un estilo de vida. No. Mira, una religión es la creencia en seres sobrenaturales y en una vida trascendente, es decir, en la trascendencia más allá de esta vida. Esa religión incluye generalmente a una jerarquía sacerdotal que contiene las verdades reveladas por la deidad o por el universo o por cualquier ser superior que tú quieras, y que guardan esa verdad revelada para impartírsela a los creyentes, que tienen que seguir una serie de rituales para poder acceder al beneplácito, gusto, satisfacción, perdón o gloria del ser superior, o llegar al nirvana en el caso de los budistas, que dicen que no tienen un dios, pero tienen el universo funge como deidad para ellos. Bueno, una religión es una serie de creencias organizadas y articuladas de una manera específica que tiene por objeto la trascendencia más allá de esta vida. El ateísmo no es un conjunto de creencias. El ateísmo no es más que una creencia. La creencia que no hay Dios porque no hay evidencias suficientes que sustenten la que se crea en ninguno de los 13.000 dioses que ha inventado el ser humano a lo largo de su historia. Y punto. Ahí terminó. ¿Quién es un ateo? El que no cree en Dios. ¿Es una religión? Sí, igual que no creer en el hombre lobo. No creer en el hombre lobo es una religión y además se convierte en una forma de vida, porque, por ejemplo, los que no creen en el hombre lobo, cuando salen a la calle, no salen preocupados por si los ataca el hombre lobo. No traen un cuchillo de plata, porque la plata es lo que mata al hombre lobo. No están en las esquinas viendo si el hombre lobo los ataca, y nunca le enseñan a sus hijos que deben temerle al hombre lobo cuando andan solos por la calle. Esas personas que no creen en el hombre lobo tienen una religión. Igual que los que no creen en la Caperucita Roja, la religión de no creer en la Caperucita Roja. Y la religión de no creer en los unicornios, que es una religión muy importante, porque no cree no solamente en un unicornio, sino que no cree en todos los unicornios. ¿Te das cuenta lo absurdo que es eso? El hecho de que yo haya ocupado parte de mi vida como hombre libre, que afortunadamente soy, a informarles a muchas personas que están esclavizadas y que pueden ser libres, no me hace igual a los esclavistas. No me hace igual a los sacerdotes o a los evangélicos. Yo no uso la creencia ni la emoción, yo uso la razón. Tu Dios, el Dios en el que te han hecho creer, es irracional, está lleno de contradicciones. Tu libro sagrado es absolutamente absurdo, además de ser cruel, sanguinario y malévolo. Y quiero que lo veas, que tú lo pienses, no que creas, que pienses en lo que crees. ¿Cómo puedes comparar eso con alguien que vende una mentira, que pretende que la magia y los seres superiores sobrenaturales, los amigos imaginarios, deben ser el centro y el eje de la vida de todas las personas que sean buenos cristianos, o buenos judíos, o buenos musulmanes, o buenos sikhs, o buenos budistas, y que construyen su vida alrededor de su creencia para conseguir la trascendencia de esta vida en el futuro, para llegar al paraíso, para tener las huríes y los ríos de leche y miel y el nirvana?
En qué cabeza cabe comparar eso. Y por cierto, si no crees en los vampiros, tú eres de la religión de los que no creen en los vampiros. Por favor. Hay cosas que mejor me salto. No cantaría yo nada en el funeral de Imelda Marcos. No he visto todos los documentales de Michael Moore, así que no puedo opinar sobre ellos. El de Roger and Me me pareció bien a secas, el de las armas me pareció más interesante. Luego sé que ha hecho otros, pero no. Saludos, gracias, me saludan y esto. ¿Qué te parece el documental tal? Pues no lo vi. ¿Qué opinan de los...? Gabriel, no te lo voy a contestar. Es que es entrar en un espacio que no me parece interesante. No sé quiénes son esos conservadores que hacen eso. Ni he visto que los otros hagan lo que dices que hacen. Creo que la única izquierda real es la socialdemocracia. Lástima que en mi país, El Salvador, hayan sido utilizados sus seguidores como tontos útiles de las extremas y luego hasta los han matado. Yo no creo que sea la única real, o sea, la izquierda comunista es real, es verdadera, es una izquierda real. Creo que enormemente equivocada de manera demostrable, pero es izquierda real. Y en todas sus sectas y variantes, y los gramscianos, y los laclausianos, y los trotskistas, y los leninistas, y los maoístas, y los castrocomunistas, y los guevaristas, y es que hay marxismo para todos, ¿no? Pero sí, son verdadera izquierda, son una izquierda que no es la mía, pero no sé, no. Bueno, saltemos de aquí. Saltemos de aquí. Vamos a hablar de una cuestión que me llama muchísimo la atención y tiene otra vez que ver con Ina Afinogénova, que uno, a ver, no van a decir, es que tú solo piensas en Ina Afinogénova. No, mira, es que no. Es que ella es la que se hace presente. Yo lo único que estoy esperando es la demanda, que es cuando alguien dijo que algunos se habían retirado de el mundo cercano a Putin para poder seguir transmitiendo las consejas de la propaganda rusa. Y yo dije, sí, ejemplo de Ina Afinogénova. Y ella me dice, sí, ejemplo de difamar sin las más mínima evidencia y de acusar de un delito grave por la cara. O sea, seguir la línea del Kremlin y defender las ideas de Putin es un delito grave, según esta señora. Y luego vas de seguidor de La Razón, madre mía. Pues sí, madre tuya. Voy a ver si te puede caer una denuncia, que ahora estoy en el mismo país que tú, que ya lo sabía yo, y espero que no salgan tan baratas estas patrañas. Esto fue el 26 de julio de 2022, y luego contrató al abogado más lento del mundo, y total que no me ha demandado. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que pasó con esta cartita que ha salido estos días al público y que me parece que es importante tener en cuenta. Miren, perdón, yo lo tengo aquí. El personaje que firma esta carta, que es Max Golovanov, antiguo productor del canal gubernamental ruso Russia Today, ha denunciado al periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica, que Ina Afinogénova, ex subdirectora de la página web en español de dicha cadena y en la actualidad cercana colaboradora de Pablo Iglesias en sus medios de comunicación, falseaba noticias en favor del Kremlin mientras trabajaba para esa televisión, RT, la antigua Russia Today, señalada en multitud de investigaciones por haber aireado noticias falsas. Y fue vetada en la Unión Europea por la Comisión Europea al arranque de la invasión imperialista rusa de Ucrania, alegando que constituía un instrumento de desinformación de Moscú para azuzar la agresión militar, que es lo que siempre ha sido. No es necesario, la denuncia es amplia. Él dice que
por ejemplo, ordenó públicamente publicar material falso que deliberadamente contribuyendo al belicismo y la propaganda de la violencia en Rusia, dice Golovanov en esta carta que está escrita de su puño y letra. Y yo lo que me pregunto es, ¿qué nos sorprende si todo el mundo sabe que es Russia Today? Él dice que trabajó en Russia Today entre 2009 y 2013, cuando dimitió tras comprobar hacia dónde iba todo. Cita una noticia del 24 de diciembre de 2012 que dice: los rebeldes sirios usaron armas químicas contra el ejército. Recibimos una versión alternativa e INA dio la orden de ignorar estas informaciones y solo citar fuentes oficiales rusas donde se acusaba a los rebeldes, pese a que en la mayoría de los ataques en armas químicas durante la guerra en Siria, guerra en la que ha participado Rusia desde el principio, el 98% de los ataques han sido del gobierno sirio, de los ataques con armas químicas, y solo el 10% del Estado Islámico. Y da otro ejemplo de cuando la amante rusa de Silvio Berlusconi estaba dando una entrevista, y cuando hicieron el doblaje al español, pues el doblaje al español era totalmente distinto a lo que ella estaba diciendo en ruso, pero Ina Afinogenova dijo que, según este señor, dijo que no, que se salieran todos, pero que las cosas iban a hacer la traducción como ella quisiera. No se me hace nada raro. Ustedes han visto aquí en la tele rusa a la ex jefa de Ina Afinogenova, a Margarita Simonian, diciendo, por ejemplo, que en el resto del mundo, fuera de la maravillosa Rusia, no se le puede decir mamá a tu mamá, porque te quitan a los niños y se los entrega a una pareja de homosexuales. Lo ha dicho, lo hemos visto aquí, donde no puedes ponerles pantalones a tus hijos y vestidos a tus hijas. Pues no es cierto. Sí, hay algunos chiflados que están en el extremo de la teoría queer y el posmodernismo relativista. Sí, hay algunos locos, pero no está dominando nuestra vida, afortunadamente. Y hay resistencia contra las expresiones más ridículas y extremas de esto. También cuenta que INA presentó a un supuesto controlador aéreo que decía que habían sido cazas ucranianos los que derribaron el Boeing 777 de Malaysia Airlines en 2014, cuando fue evidentemente Rusia la que asesinó a las personas que iban en este viaje, en este vuelo comercial, etcétera, etcétera. No es nuevo, es bueno saber más, pero esto es muy sencillo. Hubo una agresión rusa en Siria. En esos años hubo una agresión rusa en Georgia. Hay una agresión rusa en Chechenia, 2 guerras chechenas. La agresión rusa en Moldavia, que hizo la independencia de Transnistria. La participación en la guerra en la República Centroafricana. La intervención en numerosos países a través de sus equipos de cibernética, de ciberguerra, como el trabajo en favor de Donald Trump en 2016 y menos fuerte en 2020, por supuesto, etcétera, etcétera. Todo esto ya se sabe. Yo simplemente vuelvo a lo mismo. Si tú sabías todo esto y te callaste, es muy difícil creerte que por el caso de Ucrania ya cambiaste de opinión. Si todas las agresiones te parecían bien, menos esta. Todas las atrocidades de los soldados rusos a lo largo de los últimos 20 años te han parecido sin problema y has estado trabajando para ese gobierno sin problema hasta ahora. Lo veo difícil. Pues, en fin, está la denuncia. Si la denuncia es cierta, se verá. Si la denuncia no es cierta, lo diré, porque yo no estoy en Russia Today y yo no estoy haciendo propaganda, sino yo estoy tratando de que la gente a mi alrededor viva un poquito mejor informada. ¿Qué les parece? ¿Ya hablaste de las reducciones de condenas a violadores en España? Sí, hablé ampliamente. ¿Por qué los animales se extinguen y las plagas nocivas no? Sí, hay plagas que se extinguen. Todos los seres vivos evolucionan todo el tiempo. Que tú no lo observes muchas veces es simple y sencillamente porque la evolución se da a lo largo de un periodo de tiempo prolongadísimo. Pero son muy pocas las especies que no han tenido una presión de selección suficiente como para hacerlos evolucionar de una manera muy notable. Pensemos en el cangrejo herradura, pensemos en el celacanto. Son animales que encontraron que están perfectamente adaptados a su medio, y cuando estás perfectamente adaptado a tu medio, pues no te evolucionas.
porque si cambias, dejas de estar adaptado a tu medio. Entonces, la variación natural de las crías que nazcan de un animal perfectamente adaptado a su medio, algunas estarán bien adaptadas, otras estarán mal adaptadas. ¿Cuáles serán las que tengan más probabilidades de sobrevivir y reproducirse? Pues en general aquellas que están mejor adaptadas a su medio. Así funciona la evolución, favoreciendo a los más aptos para sobrevivir en su medio ambiente, en todo su entorno, con sus depredadores, con la atmósfera o el agua en donde estén, con las temperaturas a las que vivan, etcétera, etcétera. Todo lo que en un momento dado presiona la selección natural en un sentido o en otro, a lo largo de muchas generaciones. Y especies van y vienen continuamente. Sí, es bueno que tratemos de evitar cargarnos especies a lo bobo, pero hay que acordarse que a lo largo de toda la historia de la vida han ido y venido especies, se han extinguido la mayoría de las especies que han vivido y ahora tenemos otras nuevas. Pero sí, las plagas también, las plagas nocivas también se extinguen, y te pongo un ejemplo: las pulgas de los dinosaurios, por ejemplo, afortunadamente ya no están entre nosotros. ¿Por qué Tucker Carlson tiene tantos seguidores? Porque los conservadores en Estados Unidos, desde la invención del Tea Party, han entrado en un proceso lento. Esto no pasa de un día para otro. La gente no cree barbaridades de un día para otro. Tienes que irla llevando. Es como la secta. Si vamos a hablar de una secta ahora, precisamente una secta peligrosa que está funcionando bueno, pues ya dejó de funcionar, pero que estaba activa en Kenia hasta hace poco tiempo. A la gente no le cuentas las locuras más delirantes de tu religión el día que la tratas de enganchar. Le cuentas la parte mercadotécnicamente más bonita, y esto lo saben las iglesias que están dedicadas al negocio, como la cienciología, ¿no? Entonces, el proceso de enloquecimiento de la ultraderecha estadounidense, que comienza con el Tea Party después de Reagan, es lento. Es ir convenciendo a la gente de que está en una situación de riesgo donde necesita defenderse de ciertos enemigos más o menos reales, más o menos imaginarios. Enemigos ideológicos que sí lo son los demócratas y los republicanos, por ejemplo, en Estados Unidos. Los demócratas son derecha light y los republicanos son derecha cada vez menos light. Pero vas introduciendo elementos. Este candidato demócrata te quiere quitar tus armas. Si te quitan tus armas, estás indefenso, y por lo tanto lo que va a haber es un golpe de Estado y te van a quitar tu libertad. A lo mejor no es cierto. Ya, pero es que mira, ahora que mataron a 16 niños en una escuela, pues entonces ya quieren quitarte tus armas. Oye, no, es que yo no quiero que me quiten mis armas, porque me quitarían eventualmente mi libertad, porque hay un plan para esto. Y tú me lo has ido enseñando poco a poco. Y poco a poco, el nivel de paranoia, de enloquecimiento de la derecha estadounidense, como también en cierta medida de la izquierda, y como también en cierta medida como todas las sociedades desarrollan sus mitologías y sus conspiranoias, se ha desarrollado una en la derecha estadounidense a la que le hablaba directamente al oído Tucker Carlson. Los demócratas no son sujetos, no son liberales sociales con una visión pues, un poco así de una economía que probablemente pues, usamos dinero para hacer cosas sociales, pero no mucho. Eso es liberal social, ¿no? Das caridad, pero no acabas con la pobreza. No, los demócratas son comunistas. Y los comunistas te van a quitar tus armas y van a obligar a tus hijos a ser homosexuales ahora, o trans, o bi, y te van a quitar tus armas y te van a quitar tu libertad, y ya no vas a poder ver la televisión, y no te van a volver a dejar votar porque se van a apoderar del gobierno. Todas estas locuras que pueden llevar hasta la conspiranoia de QAnon, o a que 200 o 300 personas, son muchas y al mismo tiempo es marginal, se presentaran en el lugar donde fue asesinado John F. Kennedy en 1963, creo, en enero del año pasado,
porque iba a resucitar John F. Kennedy, el padre o el hijo, las opiniones estaban divididas, uno de ellos iba a resucitar e iba a ser el vicepresidente porque iba a conseguir que se reinstalara a Trump en la presidencia y así, por supuesto, impedir que los comunistas se comieran a tus niños vivos. ¿Es delirante creer en eso? Sí, pero para llegar a esa creencia hay un proceso. Y es el proceso de indoctrinación de todas las organizaciones manipuladoras del mundo. Y es lo que hace muy difícil ponerle a eso la razón. Yo cada vez siento más que buena parte de la lucha por el pensamiento racional y del escepticismo y del ateísmo militante y demás han sido esencialmente fracasos. Algunos triunfos tenemos como para sonreírnos cuando nos vemos al espejo, pero son esencialmente fracasos. Socialmente estamos donde estábamos, la gente creyendo locuras. ¿Y qué diferencia hay entre creer que el hijo de John F. Kennedy va a resucitar para poner a Trump en la presidencia de Estados Unidos con creer que Jesucristo resucitó para que tú puedas llegar al cielo porque tus pecados no los podías lavar tú y porque tus pecados no los podía lavar Dios y solo se podían lavar con la muerte del Hijo de Dios? Conceptualmente son igualmente irracionales, pero a unas estamos acostumbrados y a otras no estamos acostumbrados y nos parecen más aterradoras. ¿Puedes creer que Mahoma subió a los cielos en un caballo alado? Suena muy raro. Pero a los musulmanes no les suena raro porque han vivido con ese mito toda la vida. Y cuando se recupere el gran Israel, bajará de los cielos el templo de Israel y vendrá el Mesías. Suena muy loco. Pero muchos judíos ortodoxos, literalistas, extremistas, lo creen. La gente puede creer cualquier locura si la llevas de la mano gota a gota. Así buenos alemanes querían matar a los judíos. Así creamos una serie de mitología a la que tenemos que combatir. Entonces, es así como se llega a ese tipo de creencias delirantes. Está bien estudiado. Quienes han estudiado sectas y cuestiones de carácter sociológico al respecto lo saben. Lo que no sabemos todavía bien es cómo combatirlo. Saludos de Puebla. El manejo de la enfermedad de AMLO fue descuidado, no tengo idea. Con toda intención, ya estuvo bien. Es que es una cortina de humo. Todo es una cortina de humo. Mientes. Mira, Óscar Toledo, aquí mientes. Y mientes no sé si conscientemente. Dices, fue el mismo discurso de todas las cadenas de Estados Unidos durante cada invasión, la libertad de los norteamericanos en Irak o Afganistán. No es cierto. No es cierto. Es más, el otro día estaba yo precisamente viendo todos los artículos del New York Times que negaban la existencia de las armas de destrucción masiva que afirmaba Bush que tenía Saddam Hussein, que era una bestia y que Irak deshacerse de él fue bueno, lo malo fue cómo. Yo estuve contra esa guerra también, pero muchísimos medios estadounidenses denunciaron los intentos de Bush, los intentos del Project for the New American Century, del que ya no se acuerda nadie, un think tank que fue el que promovió el ataque a Irak, que el propio Rupert Murdoch ya estaba promoviendo el ataque contra Irak desde Fox News y había gente en el Washington Post, en el Wall Street Journal que todavía no compraba, en el New York Times, en la CNN, diciendo esto no es cierto. Pero tú crees que todos dijeron lo mismo. No lo sabes. Pero te conviene creerlo porque se ajusta a un relato en el cual no hay diferencia entre los periodistas de verdad de Estados Unidos, esos que te dijeron los horrores de la guerra de Vietnam, esos mismos periodistas estadounidenses que descubrieron las torturas en Abu Ghraib en Irak, en la misma guerra de Irak esa. Esos periodistas fueron los que te dijeron que se estaban cometiendo esas atrocidades. Periodistas estadounidenses. Pero te conviene creer que son igual que la tele rusa. En Afganistán, la libertad del pueblo estadounidense no estaba en juego. Afganistán fue invadido por Estados Unidos porque estaba protegiendo a Osama Bin Laden, que los había atacado. Era el enemigo. No fue el que él empezó atacando.
Y esa fue la razón de la invasión de Afganistán, que fue buenísima, por otro lado, porque logró que algunas mujeres afganas, por lo menos en los centros de población mayores, tuvieran la vida que nunca habían tenido, y oportunidades y sueños, que se destruyeron cuando Occidente se retiró de Afganistán, y que debería avergonzarnos todavía que todos tuvimos que retirarnos de Afganistán, incluidas las tropas españolas. Simplemente te inventas una realidad falsa de periodistas malévolos y no la puedes demostrar. Yo creo que debería darte un poco de vergüenza. Ve a buscar qué es lo que se estaba diciendo en el momento de la invasión de Irak, en la preparación de la invasión a Irak, cómo el secretario de la Defensa, no me acuerdo de su nombre, que es Powell, que era considerado un posible presidenciable y con suerte el primer presidente negro estadounidense, que para los republicanos hubiera sido maravilloso que el general Powell fuera, que un negro republicano y conservador fuera el primer presidente negro estadounidense, y destruyó su reputación y su credibilidad para siempre con la presentación falsa que hizo sobre armas del desarrollo de destrucción masiva ante las Naciones Unidas, cuando los dos grupos de las Naciones Unidas, el de armas atómicas y el de armas químicas, dijeron, y salió en todos los periódicos, ambos grupos de las Naciones Unidas dijeron que no había ni armas nucleares ni armas químicas, que ya se habían destruido todas. Y los informes están allí antes del ataque de Estados Unidos, de la invasión de Estados Unidos a Irak, que fue cuando yo, como muchos otros, salimos a la calle a protestar por una invasión que no tenía sentido. Y además nos habían informado esos periodistas que tú hoy desprecias. No, hombre, es que en serio, repetir lo que se oye porque suena guay no es una forma de abordar la realidad de un mundo complejo. Mi querido Oscar Toledo. Alejandro, si alguien te hiciera la pregunta ¿por qué crees lo que crees? ¿Cuál sería tu respuesta? Pues depende. ¿Por qué creo que la gravedad funciona? Pues porque la he visto, porque tengo evidencias. Hay muchas cosas en las que creo porque tengo evidencias clarísimas. Hay otras cosas que creo por otros motivos. Creo que mi hijo me quiere y creo que quiero a mi hijo, ¿no? Creo que los Beatles son la banda que cambió la música para bien para todo el resto de la humanidad. Creo que The Warning sigue siendo, es en este momento la banda de rock más impresionante que te puedes echar en los tímpanos. Creo que Van Gogh es un genio y probablemente el pintor más impresionante que ha habido en la historia de la humanidad. Creo en muchas cosas por razones muy distintas. No hay un solo origen de las creencias. Puedo asegurar que hay ciertas creencias que no mantengo por falta de evidencias, porque son creencias que para sostenerlas se requeriría tener evidencias, como sería la existencia de una deidad, o la presencia de los extraterrestres, o el chupacabras, o el yeti, o el pie grande. Al no haber evidencias de la existencia de eso, pues me quedan en mi cabeza, quedan en el lugar del hombre lobo, Caperucita Roja y los unicornios. Hay razones en las que hay momentos en que hay ciertas creencias que demandan evidencia para poder asumirlas, otras no. Otras son meramente intuitivas o son experienciales personales que siempre las puedes tener en duda por si te estás equivocando, pero mejor no hagas eso. Los motivos por los que creo lo que creo son enormemente diferentes y dependen de muchísimas cosas a mi alrededor. Así que la respuesta es esa. No creo que sea satisfactoria para ti, porque a toda la gente le gusta una respuesta así sencilla y bonita, ¿no? Ya lo decíamos con los que viven 100 años. Todos los que viven 100 años tienen un secreto y se comparten el secreto. No. La realidad es compleja y en el caso de las creencias, y en el caso de todas las cuestiones que tienen que ver con nuestra humanidad esencial, son aún más complejas. Rata Blanca, no, me gusta más Mago de Oz, fíjate. Mauricio, ¿podrías dar una opinión
sobre la apología. Me falta un montón de temas, chicos. Pero bueno, esto sí no lo quiero fallar. Una opinión sobre la apología del delito, narcocorridos, narcoseries y de gente como Epigmenio Ibarra. No, es que me resultan enormemente repugnantes. Por otro lado, es una reacción normal, aparentemente normal, o por lo menos enormemente frecuente en el ser humano, la adoración del poder independientemente de su origen, ¿no? ¿Por qué las películas de gángsters? Pues estás glorificando a asesinos brutales, a gente que infringe la ley, a gente que no le tiene ningún respeto a la humanidad y a la dignidad de sus conciudadanos. Pero El Padrino es un clásico, y Scarface es un clásico, y todas las series de crímenes reales nos fascinan. A mí me fascinan, yo veo mucho, y hace tiempo he querido hacer una serie de crímenes reales, de crímenes que creo que no están contados en español y que sería interesante contarlos porque te cuentan cosas sobre cómo funciona lo que tenemos entre las orejas, ese músculo que tenemos entre las orejas, como decía Karim Abdul-Jabbar respecto de Larry Bird, que decía que Larry Bird no era un tipo atlético, pero el músculo que tenía entre las orejas funcionaba mejor que el de ningún otro jugador de baloncesto. Pero es normal que aquello que incide profundamente en tu realidad se convierta en parte de tu cultura. No es aplaudible, pero es inevitable, creo yo. Yo cuando veo en Estados Unidos series enteras, documentales aquí en YouTube, dedicados a contar algunos de los asesinos de los grandes narcotraficantes mexicanos, o la historia de las lideresas de los cárteles y cosas así, están haciendo lo mismo que han hecho, que se hacía antes con los gángsters y con otros delincuentes estadounidenses, ¿no? El narcocorrido además tiene la característica de que fue pagado y promovido por los propios jefes de cárteles que les gustaba oírse glorificados en canciones, ¿no? ¿Quién le dan pan que llore? Entonces, no creo que haya mucho que decir. Gente como Epigmenio Ibarra es otra cosa. Gente como Epigmenio Ibarra es una de las escalas más bajitas del ser humano, ¿no? Es alguien que defendió una serie de ideas, que aseguró que estaba del lado de los que están más desprotegidos en México, y que cambió de opinión cuando los suyos llegaron al poder y además lo llenaron de dinero, ¿no? Es una desvergüenza tal, una flexibilidad tan grande en la espina dorsal para inclinarte al grado de besarte el propio trasero a ti mismo, que prefiero dejarlo allí. Saludos, Mauricio. ¿Por qué crees que siempre se habla de la guerra sale la justificación de la industria armamentista? ¿Qué sé yo? Porque en realidad la justificación de las guerras siempre es otra. Claro que siempre sale ganando la industria armamentista. Pues sí, pero dudo mucho que las provoque. No tiene necesidad. Seguimos haciendo guerras por cualquier tontería. Y algunas veces porque no queda de otra. Superchat de Eliseo Torres, muchas gracias. Yo voté por AMLO, pero honestamente el partido está teniendo tendencias orwellianas de la rebelión en la granja. Todo lo que pasa es culpa de Estados Unidos. Sí, por supuesto. Por supuesto que ese es uno de los problemas del Obrador, ¿no? Yo también estuve con él los dos primeros intentos de llegar al poder, pese a que ya lo conocía yo de cuando trabajé sin sueldo con Cuauhtémoc Cárdenas. Que den su like, dice Francisco Dueñas, den su like y compartan el canal, dice Francisco Dueñas, pues compartan el canal. Y somos 299 personas, y el que no le gusta, el que se ve las 3 horas del streaming para poner su manita hacia abajo, ya vino. Hola, ¿cómo estás? El que no te gusta, pero viene todas las semanas.
No, lo de la enfermedad del observador me parece irracional, sí es irrelevante, es más relevante el haber destruido la seguridad, eh, la medicina social que existía con el Seguro Popular, que más o menos funcionaba, era imperfecta, sí, todo lo es. Esa es la forma más sencilla de criticar algo, es decir que es imperfecto. Por supuesto que lo es, nada es perfecto. Pero el Seguro Popular funcionaba, se le sustituyó por un INSABI que no funcionó nunca, se dejó sin atención médica a muchísimas personas, han muerto muchísimas personas, y ahora pues han destruido el INSABI y le trasladan todas las personas que no tenían seguro social al Seguro Social. El Seguro Social no tiene ni recursos, ni personal, ni instalaciones para atender a todos esos millones de personas. Y no hay dinero porque quién sabe dónde está todo lo de los fideicomisos y todo lo demás que ha ido requisando a lo largo de estos 4 años el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha acumulado grandes cantidades de recursos por distintos lugares, recursos de los cuales nunca se ha dado explicación, ni justificación, ni contabilidad, ni cosa por el estilo. Ustedes están para ser súbditos y agradecer qué bueno es el señor emperador que nos hace favor de ser nuestro emperador. Gracias, porque si no fuera nuestro monarca, quién sabe cómo estaríamos. Ustedes están para dar gracias, no para exigirle al López Obrador. Que además López Obrador no está en contra de nadie, salvo de los periodistas, de los políticos, de la gente que piensa distinto de él, de los Estados Unidos, de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, pero de ahí en fuera no está en contra de nadie. Bueno, ¿cómo ha logrado conocer muchas personas famosas? ¿Es por su trabajo? A veces sí. A ver, sí, como periodista me gusta hacer entrevistas, me encanta, creo que es una de las cosas más interesantes. Y no hago entrevistas, hago conversaciones con gente, pero por las entrevistas he conocido a mucha gente. Como escritor he conocido a mucha gente. Por relaciones que he tenido de amistad con algunas personas o familiares, políticas, he conocido a otras personas, ¿no? Cuando te enganchas con alguien que es famoso y conocido, pues acabas enganchándote con un montón de gente así, ¿no? Entonces, acabas teniendo experiencias, pero como estás fuera, no eres parte del núcleo secreto, no eres parte de la élite, puedes ser más crítico que los que entran y están allí, ¿no? Yo siempre he sido un foreigner, un extranjero, un alien. No me he integrado a ninguna tribu, y sobre todo a esas tribus que tienen esas complicidades que a veces nos parecen a algunas personas les parecen incluso envidiables. Yo nunca la he tenido. Entonces siempre me he tratado de mantener una independencia de criterio, y cuando conozco a personas famosas, pues, la mantengo, ¿no? Y se va asociando. Pero yo siempre he sido la araña en el rincón o la mosca en la pared. Veo las cosas que hacen, ¿no? A ver, te pongo un caso. Yo me hago novio de una chica cuyo padre es un poeta muy famoso en México. Y en la casa de ese poeta famoso, pues, conozco un montón de poetas famosos que van a ver al poeta famoso, y de músicos y de pintores y gente que va a ver al poeta famoso. Con algunos hasta hago amistad. Pero nada más, ¿no? O en la escuela, yo soy un pobre en una escuela de ricos, y los ricos algunos pues de pronto hacemos cosas juntos, como tratar de hacer teatro, y entonces voy a casa de gente enormemente rica que tiene cosas como aquellas pinturas de Remedios Varo de las que he hablado, y bueno, ahí estoy yo como soy el niño pobre en la casa de los súper ricos, pero me disfruto de ver y de conocer gente. Y claro, si estoy así, pues viene otra persona, ay, mira, pues estos son los compañeritos de mi hija, ay, pues mucho gusto, ¿y usted quién es? Yo soy alguien muy importante, y tú no, yo soy un chamaco baboso de 16 años que anda por aquí haciendo teatro con la de las pecas, que me cae muy bien. Y así pasa, ¿no? Pero ha sido absolutamente fortuito, porque además no soy alguien que persiga a la celebridad, ni a los famosos, ni mucho menos. Quería yo hacer esto porque decíamos que Elena Álvarez Bulla ha logrado imponer su ley de ciencia, humanidades, tecnología, de
Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, y lo ha hecho mala mala, pervirtiendo los mecanismos legislativos, como lo ha estado haciendo López Obrador a lo largo de todos estos años, y estableciendo lo que viene siendo una satrapía absoluta sobre la ciencia mexicana. Aquí tuve en el canal al doctor Lascano, un señor famosísimo, uno de los científicos mexicanos más importantes, a quien yo no conocía. Me puse en contacto con él a través de no me acuerdo quién. No, directamente le escribí, porque tenía Twitter, creo él. Dije, oiga, ¿quiere hablar en mi canal? No soy así como la CNN, pero tengo algo de público que le puede interesar lo que usted cuenta. Sí, cómo no, y vino el doctor Lascano y estuvimos una hora maravillosa de conversación. Nadie como él, además él ha sido uno de los perseguidos por Álvarez Bulla, a los que no consiguió destruir, porque ha logrado doblegar a otros grandes científicos mexicanos como la doctora Xoconostle, como el doctor Altamirano, gente a la que ha perseguido tenaz y brutalmente a mi querida amiga Julia Tagüeña, a la que realmente llegaron a acusar de un delito, y esto es de una barbarie, de una bajeza tan brutal, que horroriza pensar que una persona así está al frente de algo tan relevante como la ciencia. Pero todo lo que yo pueda decir es irrelevante, porque prefiero que lo diga el doctor Lascano. A la ausencia de un programa de crecimiento de sector se suman las consecuencias del uso discrecional de poder, incluyendo la remoción forzada de directivos en algunos centros públicos de investigación, los daños a la estructura institucional y académica del CIDE, la ridícula animadversión en contra de la biotecnología, la expropiación ilegal de cerca de un centenar de fideicomisos, la conversión del personal académico de los centros de investigación en empleados de confianza y, en el colmo de la desfachatez, el otorgamiento de dádivas políticas como el nombramiento de investigador nacional nivel 3 al fiscal de la Nación. ¿A qué o a quiénes les guarda lealtad la doctora Álvarez Bulla? Primero incluyó, luego defendió y terminó eliminando de su efímera agenda de Estado la llamada República de la Ciencia propuesta por Michel Polanyi, que en 1987, y cito a Polanyi, afirmó que gustosamente habría servido a la CIA para ponerme a la planificación y supervisión estatal de la ciencia, convencido de que ello conduciría inevitablemente al totalitarismo. Más tarde, en un acto de deslealtad matricida, descalificó los análisis de la UNAM, haciendo reclamos macartistas a los colegas y funcionarios que suscribieron las críticas a su visión unilateral de la política científica. Como lo demuestra la reducción del número de becas de posgrado en el extranjero y la cancelación de acuerdos internacionales con programas como UC Mexus, Erasmus Mundi y Marie Curie, tampoco parece importarle mucho el futuro académico de los jóvenes. Como lo prueban sus rencores académicos y su incompetencia administrativa, a lo largo de su gestión, la doctora Álvarez Bulla no ha sabido distinguir entre la responsabilidad pública y el ejercicio autocrático del poder. Todo ello permite anticipar los riesgos que se corren. El reconocimiento del papel rector que el Estado debe jugar en la política científica y el desarrollo tecnológico no significa la aceptación de despóticos que pueden dañar irremediablemente el futuro de la ciencia. Y queda lo que decía el doctor Lascano. En el segundo Parlamento abierto, de los 7 que se iban a llevar a cabo, para determinar si era razonable o no aprobar, como se había presentado, la Ley de Ciencia, de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. Y evidentemente después de esto parece que la vocación democrática de la doctora Álvarez Bulla se agotó. Es escasita por no decir nula, y decidió que no se iban a llevar a cabo los siguientes 5 parlamentos porque otros científicos a los que yo conozco, muchos de ellos, iban a hablar así, pero con la autoridad del doctor Lascano como uno de los más grandes biólogos del mundo, reconocido mundialmente, y como una persona extraordinaria, pues,
Esto fue un golpe durísimo para el ego y para los proyectos de dominio de la ciencia mexicana de María Álvarez Buiarroses. Entonces, queda ahí el testimonio del doctor Lascano, que en el segundo de los 7 parlamentos, que fue el último, misteriosamente, denunció esta barbaridad que se está cometiendo con toda la complicidad de López Obrador y con la lucha de muchísimas personas por impedirlo, lucha que fue, una vez más, vana y fallida. Me dice, música, esta me gusta. Esta me gusta mucho. Dice, ¿me podría indicar cuáles deberían ser las cualidades de un buen periodista? No te las puedo decir en orden, pero 1, estar enamorado del idioma. El idioma es su herramienta, el lenguaje es su arma, la descripción es su forma de tocar a otras personas. Comentaba yo con Manu Bravo precisamente un maravilloso reportaje del New York Times que leí hace poco sobre un detective y 2 científicos forenses que tuvieron que hacer el levantamiento del lugar del crimen en la masacre de Sandy Hook, donde un alto número de niños fueron asesinados, más como 20 y tantos niños fueron asesinados, niños de entre 6 y 7 años y 3 adultos. Y lo que han vivido estas personas, que han visto horrores que nosotros, los seres humanos normales, simplemente tratamos ni siquiera de imaginárnoslos. Y han visto, no solo lo han visto una vez, sino otra y otra en las fotografías, y haciendo los informes y describiendo las fotografías y volviendo a ver las fotografías y haciendo resúmenes para políticos y haciendo informes de distintos tipos y buscando entre las pertenencias de los niños aquella pequeña cosita que quería la familia recuperar de su pequeño asesinado. Y la forma en que está escrito el reportaje es fundamental para el estremecimiento que realmente te causa. Saber tu idioma y saber usarlo, saber escribir, saber hablar, creo que es fundamental para un periodista. Segundo, una curiosidad infinita, una insatisfacción enorme por todo lo que sabes, porque seguramente hay algo más que no nos han contado. Generalmente hay algo más, generalmente las cosas son más complicadas de lo que parecen. Un periodista sin curiosidad no es un periodista que pueda servir para mucho, ¿no? Se convierte en lo que llamamos un pisateclas. Tercer lugar, pondría yo una honestidad a toda prueba. No puede ser objetivo, lo discutiremos en el curso de periodismo que ya viene, prometo que ya viene, me faltan por grabar unos capítulos, unas lecciones. La objetividad es imposible, la objetividad absoluta, ya, pero tienes que buscar la objetividad. Probablemente es imposible acabar con el hambre en todos los seres humanos del mundo, pero eso no quiere decir que no te lo pongas como objetivo. Probablemente no puedas curar todos los cánceres, pero eso no quiere decir que no te pongas como objetivo curar el cáncer. Y así se han logrado curar muchos. Así que aunque la objetividad sea imposible, creo que todo periodista debe imponerse la meta de la objetividad. Es decir, ¿estoy diciendo lo que pasó o estoy diciendo lo que yo pienso de lo que pasó? Que son 2 cosas muy distintas. Y eso implica una honestidad enorme. Implica que si tu partido mete la pata, lo informes sin disculparlo. Si el equipo de fútbol al que más quieres comete la barbaridad más grande del mundo, una falta como para 15 años de cárcel por parte del defensa central, y además la directiva es corrupta, tienes que contarlo. Y contarlo contando todos los datos y todos los hechos, aunque te duelan. Curiosidad, honestidad, uso de su medio, que es el lenguaje. Obviamente, en el caso si es un fotoperiodista, lo que necesita es saber exactamente cómo se maneja la fotografía. Yo le pedí a Manu 3 fotografías para ilustrar la conversación que vamos a tener, y gente que sabe de fotografía, y yo hoy veíamos las fotografías y veíamos la composición es maravillosa, es gráfica, es estéticamente ideal la composición que puedes ver en una de las fotos, y
y está tomando fotoperiodismo en una situación de guerra, en un soldado que viene bajando unas escaleras donde hay una ventana de arco a la derecha y la luz del arco da a la izquierda sobre el hombre que viene bajando, y se crea una imagen de 2 arcos en diagonal que tiene una potencia visual enorme. No es solo hacer clic. Si tu lenguaje es el vídeo, tienes que conocer todo lo que hay que saber de vídeo y de producción de vídeo y de realización de vídeo y de composición y de colores y de todo lo que se tiene que volver tu propia forma de ser, que no lo tienes que pensar como no piensas cuando utilizas el lenguaje, cuando escribes, no estás pensando en el flujo de palabras porque ya lo experimentaste muchos años, ¿no? Controlar tu herramienta, tener una curiosidad enorme, ser honesto y pensar que lo que tú atiendes es el derecho de la gente a saber. No atiendes a tus ideas, no atiendes a tus gustos, no atiendes a tus convicciones, más que a una: el derecho de la gente a saber. Tienes que estar convencido de que la gente tiene derecho a saberlo todo, o menos todo aquello que no haga daño a otras personas directamente, ¿no? Y esto es muy importante. La libre expresión no cubre ni la mentira ni el perjuicio a otras personas. Tú no puedes estar en los Emiratos Árabes Unidos y señalar a alguien que es homosexual y como, claro, yo estoy defendiendo la verdad y por eso publiqué que fulano es homosexual. Cosas que lo pueden matar por eso. Es decir, tienes que mantener cierta discreción y la honestidad también implica eso. Pero lo que defiendes como periodista, lo que yo hago aquí mismo, todos los jueves, durante 3 horas, es defender el derecho de la gente a saber. Porque solo así la gente puede tomar decisiones, solo así la gente puede estar participando en su realidad de manera eficaz y no siendo movida por los populistas y los demagogos. ¿Cómo es posible que Clinton haya sido depuesto? No fue depuesto. Fue enjuiciado, pero no fue depuesto por una relación sexual. Y Trump no, por asociar un intento de golpe de Estado. Trump fue también... es que Trump no pudo ser depuesto porque el intento de golpe de Estado fue el 6 de enero y fue menos de un mes después, poco más de un mes después, creo que el 20 de febrero, cuando toma posesión el presidente Biden. Entonces, ¿cómo es posible? Pues muy sencillo, mira. Los republicanos defienden la moral hipócritamente. Es decir, las infidelidades e indiscreciones sexuales de un demócrata son una excelente arma política para los republicanos. Las infidelidades abiertas, pagándole dinero a la implicada para que no cuente las cosas, caso de Stormy Daniels, $130,000 por su silencio pagados por Donald Trump, durante su campaña electoral. Eso a los republicanos no les importa. Los republicanos no tienen principios, tienen objetivos. Y una de las cosas que ya hablamos aquí en algunas ocasiones es cómo le aguantaron muchas locuras a Trump mientras Trump estuviera nombrando a los jueces que ellos querían. Jueces que iban a prohibir el aborto, impedir la anticoncepción y tirar las leyes de igualdad racial, que es para lo que fueron nombrados los 3 jueces a los que nombró Donald Trump. Y que una de las primeras cosas que hicieron fue dar al traste con la decisión Roe versus Wade, que garantizaba el derecho constitucional de las mujeres estadounidenses al aborto bajo determinadas condiciones. Entonces, que Trump anda con una, no sé, me da igual con quién anda, me da igual las atrocidades que haga, me da igual que haya violado gente. Ayer una de sus víctimas en un tribunal, ante un juez, directamente lo acusó de violación. Da igual, lo importante es que haga lo que yo quiero, lo importante es que cumpla mis objetivos. En la izquierda a veces somos mucho más morales, a veces nos pasamos, pero pues, tú te mueves por principios y ciertos sectores, igual, no estoy diciendo que toda la derecha ni que todos los republicanos, pero la corriente principal, la corriente dominante en este momento, carece completamente de principios.
cree en el uso de la fuerza y en la preeminencia de la fuerza. Cree en los principios religiosos que sostiene. No tiene principios morales que puedan ir por encima de lo que dice si la Biblia dice que no hay aborto, que no lo dice la Biblia, pero bueno, si la Biblia dice que los homosexuales son delincuentes, pues por la Biblia también la gente se acuesta unos con otros y no pasa nada. Entonces nadie se preocupa por lo de Trump, porque lo que importa es acabar con el aborto. Y te preocupas por lo de Clinton porque puedes hacer un escándalo. La becaria de Clinton, que fue la que destapó el asunto, fue la que lo contó, lo hizo bajo presión de un grupo de republicanos, pero ella era demócrata, por eso entró como becaria a la Casa Blanca, porque ella era una convencida demócrata, pero un grupo republicano, el Tea Party, estuvo acosándola desde que se sugirió la posibilidad de que hubiera tenido relaciones con el presidente Clinton. Todo esto es nivel de intrigas de la corte, no tiene nada que ver con los principios, ni con nada así. Para ser un buen sindicalista hay que creer en la lucha de clases, no, hay que creer en los derechos de los trabajadores, nada más. Y que incluso quizás la creencia en la lucha de clases condiciona un sindicalismo político en cierto sentido negativo y lesivo. Y esto ya lo he dicho y vamos a tener un problema porque lo voy a volver a decir. Mira, la lucha de los trabajadores a través de los sindicatos, desde los inicios de la Revolución Industrial, han permitido mucho de lo que hoy vivimos, ¿no? Ahora estoy traduciendo un manual de seguridad para una empresa, pero de seguridad para los trabajadores, y qué equipo tienes que usar y qué no debes tocar, y si pasa algo así, a quién tienes que llamar, y cómo hacemos para que no te vayas a cortar una mano o te vayas a envenenar. Todo eso que a los patrones les importaba muy poco a los inicios de la Revolución Industrial. Este manual de seguridad para el trabajador de la fábrica es hijo de la lucha de aquellos. El problema es que los marxistas, a partir de mediados del siglo XIX, cuando organizan sindicatos, no forzosamente es para conseguir mejores condiciones para los trabajadores, sino es para agudizar las contradicciones internas del sistema capitalista de modo que se precipite la revolución. ¿Sí? Un obrero satisfecho y contento por los beneficios que tiene, que se siente parte de su fábrica, que recibe un sueldo que le resulta satisfactorio para mantener una vida digna, para que sus hijos tengan ocio, que sus hijos tengan buena educación, que sus hijos tengan sanidad, que tengan una vivienda razonablemente digna, que puedan irse de vacaciones o ir al cine y al parque de diversiones y demás, pues mal revolucionario. Es un mal revolucionario. Revolucionario es aquel que no tiene nada. Entonces, las huelgas organizadas o empujadas por los marxistas en muchas ocasiones, y en gran cantidad de ocasiones, por las que yo viví por lo pronto, tienen por objeto aumentar las condiciones subjetivas y objetivas, en lenguaje marxista, es decir, las condiciones reales y las condiciones de percepción o de ideación de la lucha de clases y de los procesos históricos y sociales, que precipiten la revolución, la caída del sistema capitalista y la instauración de la dictadura del proletariado, y se inicia el camino hacia el paraíso y la utopía comunista. Entonces, te veías tú, yo me vi muchas ocasiones, no en muchas ocasiones, en un par de ocasiones, con sindicatos que no querían que se ganara la huelga, porque si se ganaba la huelga, los trabajadores iban a estar encantados de la vida. Entonces ya no iban a trabajar tan duro por la revolución socialista mundial. Y esto no te lo van a confesar muchos, pero muchos de ellos lo hicieron, y así fueron. Entonces, yo creo que hay diferencias claras, diferencias de intereses de clase en muchas cosas que deben ser resueltas o enfrentadas y que pueden conformar una lucha entre las clases en ciertas cuestiones. Hay otros puntos donde puede haber elementos en común entre las clases y convicciones y objetivos en común incluso, ¿no? Y por lo tanto no es forzosamente la lucha de clases el motor de la historia. Esto lo decía muy claramente Bertrand Russell cuando señalaba, cuando un obrero católico
vota por un político derechista millonario católico antes que por un socialista pobre y trabajador ateo, es porque la lucha de clases probablemente no sea siempre lo más importante, sino pueden participar elementos como la religión. ¿Consideras que la inteligencia artificial agravará el problema de las fake news? No. Es que ya no podemos distinguir vídeos, fotos o información. Y ahora tampoco. ¿Tú crees que en realidad esto no lo vivimos ya con el Photoshop? Y antes todavía había un programa anterior al Photoshop que yo le tenía mucho cariño, ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Y antes, ve cómo hacía las fake news el estalinismo, aquella famosa foto de Stalin con 4 de sus camaradas, cómo los iban borrando, y no había ni Photoshop, esto se hacía con tijerita y con dibujándole, y así iban desapareciendo los compañeros de Stalin, y en la foto donde estaban 5 al final estaba Stalin solo. Y las fotos seguían saliendo en el Pravda, que significa verdad. Y en las pinturas las princesas salían más guapas y los reyes salían más guapos de lo que fueron nunca en la realidad. No fue por eso que a una de sus esposas no la pudo ni ver Enrique VIII, porque los retratos que le habían traído de ella parece que no se ajustaban a la realidad. Y cuentos, relatos, escrituras, escritos inmundos y falsísimos, desde que se inventó la escritura probablemente, y el primer sumerio falsificó unas cuentas, porque las primeras tabletas sumerias eran para hacer cuentas del comercio. No, es parte del hype, de la inteligencia artificial, lo va a cambiar todo. Los voy a traer la semana que viene. Le pedí a ChatGPT, tengo hace más de un año, tengo cuenta con ChatGPT, no hace más de un año, no tanto, pero casi desde sus inicios tengo cuenta y ahora todo el mundo lo ha descubierto. Entonces le dije, ¿por qué la inteligencia artificial va a revolucionar todas las actividades humanas? Y me soltó un párrafo así, pero eran 5 puntos. Inmediatamente después le dije, ahora explícame por qué la inteligencia artificial no va a revolucionar la vida humana. Me hizo otro pedazo, muy bien argumentado, pero me llamó mucho la atención, es igual de capaz de decir lo que sea. No, hombre, no. La inteligencia artificial no va a hacer nada de todo eso que están diciendo. Sirve para otras cosas. Mira, me acaban de pasar alguien programó un sistema de inteligencia artificial, de aprendizaje de máquina, porque no es inteligente, un sistema artificial de aprendizaje de máquina, que tú le dices qué palabra buscas y te la encuentra en todos los discursos de López Obrador, que da 2 horas diarias durante 4 años. Entonces, claro, está muy bien porque tú buscar qué... Pero ¿cuándo fue que López Obrador dijo tal cosa en una mañanera? Vamos, como no las hayas visto todas y tengas memoria eidética, estás frito. Vas a pasar horas haciendo la investigación documental. Esa investigación documental por el aprendizaje de máquinas se puede hacer mucho más rápido. Reconocimiento de voz y tal. Pues sí, está muy bien, facilita las cosas. Igual que un tractor planta mejor que tú y cosecha mejor que tú y no crees que sea el desastre más grande del universo. De veras, mucho hype y poca realidad. ¿Recomendaría algo de los músicos Rodrigo y Gabriela? Sí. Yo soy fan de Rodrigo y Gabriela. Ayer los vi en una tienda de discos muy famosa en Estados Unidos, diciendo lo que había en sus bolsas, es decir, los discos que ellos estaban comprando porque les gustan. Rodrigo decía que él no oye mucho música de guitarra, que oye otro tipo de música instrumental. Y descubrí que a Gabriela le gustan mucho los soundtracks de películas japonesas, de anime. Pero claro, algunos soundtracks de películas japonesas son absolutamente gloriosos. Entonces sí, soy fan de Rodrigo y Gabriela hace muchos, muchos años. Y casi todo lo que han sacado vale la pena oírlo. Y sobre todo verlos. A mí me encanta verlos. Rodrigo es una máquina en el sentido que tiene una precisión tocando la guitarra absolutamente admirable.
Y lo que ha hecho Gabriela con la guitarra con rítmica, entre otras cosas porque cuando se fueron a Irlanda, no sé si saben esto, Rodrigo y Gabriela son dos guitarristas mexicanos que usan guitarra acústica, ella toca la guitarra rítmica, él toca la primera guitarra, la guitarra melódica, y pertenecían a un grupo de thrash metal que era Tierra Baldía o Tierra Azteca, no me acuerdo cómo se llamaban, no, Tierra Baldía eran otros, pero era un grupo de thrash metal horroroso, que todavía hay algo por ellos ahí de YouTube, y decidieron que en México no tenían opciones de crecer musicalmente, se fueron a Irlanda, y en Irlanda, entre otras cosas, Gabriela aprendió a tocar el bodhran, este tambor de forma de queso que se modula con la mano izquierda, mientras con la derecha se toca con una baqueta que se toca, en vez de tocarlo de frente como otros tambores, se toca en sentido contrario, hacia afuera. Y parte de los movimientos de muñeca que se usan en el bodhran los empezó a aplicar a la guitarra. Y toca una guitarra rítmica como nadie en la historia de la humanidad había tocado la guitarra rítmica que yo sepa. Esta es Gabriela. Rodrigo es maravilloso. Entonces los dos empezaron una carrera maravillosa en Irlanda, que empezaron a conquistar Europa tocando guitarritas acústicas, viniendo del thrash metal. Es maravilloso. La historia es deliciosa. Y de pronto empezaron empezaron a grabar con una disquera, y sus cosas eran tan buenas que empezaron a ser tomadas para soundtracks de películas y para soundtracks de series de televisión, y tienen unas cosas maravillosas, enormemente oíbles, enormemente sugerentes, con esas dos guitarras nada más. A mí me parece una de las bandas, y se me olvidan siempre, fíjate, siempre que hablo del rock mexicano, pues ni siquiera no sé si sean rock, supongo que sí. El rock es una actitud, y la actitud de ellos es una actitud rockera, plenamente rockera. No, me retiro lo dicho, es un grupo de rock. Y cuando hablo del rock mexicano siempre se me olvidan Rodrigo y Gabriela, que son maravillosos. Bueno, pues es lo que es Diablo Cazador. Esto se me pasó, ya no lo pude poner hoy. Traía yo lo de Kenia y los acontecimientos aterradores de el padre Patrick ¿cómo era? Aquí lo tengo porque lo quería comentar. Paul Mackenzie, un predicador evangélico que llevó a su gente, a sus seguidores, a morirse de hambre y de sed. Por supuesto, primero murieron los niños. Hay, dices, más de 30 muertos ya hasta hoy. Han descubierto más de 90 cadáveres. Primero murieron los niños, luego murieron los hombres y las mujeres, pero llevan más de 90 cuerpos en los alrededores del lugar donde predicaba este miserable Paul Mackenzie. Estos siempre deberían recordar que primero te suicidas tú y luego ya matas a los otros. Es como los que matan a sus parejas y luego se suicidan. No, es al revés. Primero te suicidas y ya luego matas a tu pareja, ¿no? Pues aquí lo dejo porque ya no me da tiempo de más. No me gustaba The Warning, pero les daría una oportunidad en vivo en el House of Blues de San Diego, a ver qué tal. Bueno, el House of Blues, muy buen lugar. Acaban de sacar una nueva canción y volvió a pasarme lo que me pasa con ellas. La primera vez que la oyes dices, está bien. La segunda vez que la oyes dices, a ver, esto está interesante. La tercera vez dices, no, momento. Y la cuarta dices, joder, si esto nunca lo habían hecho, esto es totalmente distinto a lo que tenían hecho en los 3 discos anteriores, a ver, más. Me ha pasado con muchas cosas de The Warning. Tienes que oírlas 2 o 3 veces para darte cuenta de por dónde vas. ¿Qué programa te gusta más? Forjado a Fuego, el precio de la historia. La pregunta no viene al caso. Forjado a Fuego es el mejor programa de televisión reality que se ha hecho en la historia de la humanidad y probablemente en la historia del universo entero. Absolutamente. Soy un fan perdido de Forjado a Fuego y lo sigo viendo. Aquí en España, Canal de Historia lo pasa los jueves en la noche. Y entonces me veo 2 o 3 capítulos siempre que puedo. Y hasta ahí lo dejamos porque ya son las 10 de la noche. Y a las 10 de la noche yo me tengo que ir. Se me hace calabaza
el zapato izquierdo, el zapato derecho se me hace calabacín. Y qué absurdo, sí, qué mal me caí. Y finalmente, bueno, pues pasa lo de siempre, se nos acaba el tiempo y me quedo con muchas cosas en las manos, muchas cosas que ustedes vieron esta semana tenemos en el principio del streaming. Tengo toda la intención de hablar de cosas como el caso de Kenia o el caso del misticismo ruso que me tiene preocupado desde hace tiempo, y lo último, y el próximo miércoles vean ustedes la entrevista con Manu, no la entrevista, la conversación que tuve con Manu Bravo. Creo que es muy reveladora, creo que es muy relevante. Nos vemos la próxima vez, vamos a ver si... Saludos desde Suiza, gracias Andrea. Vamos a ver si puedo repasar un poco lo que sí soy. Rápidamente, Banjiro Masai, ¿vivimos en la era más desigual de la historia? No, vivimos en la era más igual de la historia. No se comparan los ricos de hoy, los pocos ricos de hoy con los muchos ricos de ayer, y los relativamente pocos pobres de hoy con las masas de pobres en los países más ricos hace no más de 200 años. Nos vemos la próxima semana. Pórtense bien, piensen, sientan, sueñan, no se crean todo lo que les cuentan, traten de informarse, y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.